Una suave brisa acariciaba el rostro de aquel joven viajero mientras atravesaba un angosto sendero de piedras antiguas, casi oculto por la maleza. Había pasado días, quizás semanas, buscando un lugar que muchos consideraban mítico, un rincón remoto en las colinas donde, según la tradición, vivía un sabio estoico con la capacidad de desentrañar los misterios más profundos del alma humana. El sol ya declinaba en el horizonte, tiñendo de dorado y púrpura las rocas que, en otro momento, se habrían visto grises y sin vida. El silencio era sobrecogedor, y solo se escuchaba el crujir de las sandalias sobre la tierra seca y las hojas secas que se mecían a su paso. Mientras avanzaba, recordaba las historias que había oído. Las tabernas y mercados de las ciudades más prósperas del imperio contaban que aquel sabio no buscaba discípulos, y que solo quienes llegaban hasta su puerta tras superar múltiples adversidades eran dignos de escuchar su voz. Otros decían que no era un hombre corriente, sino una presencia casi mítica, como si el tiempo no lo rozara, como si su mente hubiera trascendido la mortalidad para comprender los secretos de la conducta humana y la esencia de la virtud. Con cada paso, el viajero se preguntaba si de verdad existía tal figura, o si tan solo estaba persiguiendo un espejismo nacido de las leyendas. Finalmente, divisó una humilde construcción de piedra encaramada en lo alto de un risco. No tenía puertas ni ventanas visibles, apenas un estrecho umbral cubierto por un manto de enredaderas. El aire se sentía cada vez más pesado, como si la misma naturaleza supiera que en ese recinto se atesoraba un conocimiento antiguo y poderoso. El joven tragó saliva y decidió continuar, aun con el corazón palpitante y las piernas temblorosas. Al llegar al umbral, se sorprendió al ver a un anciano sentado sobre un bloque de roca pulida, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte. Vestía una túnica sencilla, de lino marrón, y sostenía un bastón tallado con símbolos tan viejos como las montañas. El anciano no se giró para mirar al recién llegado. Su voz, sin embargo, resonó en el ambiente con una fuerza inusitada. Te esperaba, aunque no sé tu nombre ni tu propósito. Has llegado en el momento preciso para aprender, o para marcharte con las manos vacías. Depende de ti. El viajero sintió un escalofrío. Se acercó despacio, se inclinó con respeto y murmuró que había atravesado reinos y desiertos, que había sobrevivido a tormentas y asaltos de bandidos, todo con la esperanza de recibir una enseñanza capaz de cambiar su vida. El anciano guardó silencio unos instantes, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego, con un gesto lento, se puso de pie y lo invitó a sentarse a su lado. Tras un instante que pareció eterno, el sabio habló con serenidad. Las lecciones más profundas no se encuentran en pergaminos polvorientos ni en discursos pomposos, sino la contemplación de lo que somos y de lo que permitimos que otros sean para nosotros. Has llegado buscando respuestas, pero ten cuidado, porque lo que encuentres puede desafiar tus creencias más arraigadas. Hoy te hablaré de algo que muchos no comprenden, y es la importancia de negar tu ayuda a ciertos individuos. Esto no contradice la virtud de la compasión, más bien, la pone a prueba. Hay ocasiones en que prestar auxilio perpetúa la debilidad ajena, fomenta la dependencia o te arrastra a un abismo del que luego es muy difícil salir. El estoicismo nos enseña la disciplina y la claridad mental para discernir cuándo tender la mano y cuándo retirarla. El viajero lo miró con curiosidad. Aquello sonaba contrario a lo que siempre había entendido sobre la bondad y la solidaridad. Pero la mirada del anciano no era cruel, sino llena de un peculiar matiz de sabiduría y empatía. ¿A quién no debería ayudar?, se atrevió a preguntar el joven. El sabio se pasó una mano por la barba canosa y esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. Tu pregunta es justa. Te relataré 9 historias, cada una vinculada a un tipo de persona que el estoico, el hombre prudente, evita socorrer. No por mezquindad, sino porque a veces negar la ayuda es la única forma de proteger la virtud y el equilibrio, tanto de uno mismo como del otro. El anciano alzó la vista hacia el cielo, que ya mostraba las primeras estrellas. Parecía sumido en un recuerdo distante, como si reviviera episodios de vidas anteriores. La primera historia, comenzó con voz profunda, me la contó un mercader ambulante que conocí hace décadas, cuando aún viajaba yo mismo por distintos puertos. Él, compasivo y generoso, había decidido acoger a un hombre que parecía haberlo perdido todo. Lo alimentó, le dio techo y le confió algunas monedas para que pudiera rehacer su camino. Pero aquel hombre se había acostumbrado a vivir de la caridad, a explotar la piedad ajena. Cada vez que el mercader trataba de impulsarlo a trabajar o a aprender un oficio, el otro se quejaba, se hacía el enfermo o creaba historias desgarradoras para conmover el corazón de su benefactor. Al final, el mercader comprendió que estaba alimentando una actitud parasitaria, y que seguir socorriéndolo solo lo hundía más en la apatía. Comprendió, con dolor, que hay personas que no buscan levantarse, sino que disfrutan enredándose en la lástima que inspiran.
A ese tipo de personas se le debe negar la ayuda, porque cualquier ayuda se convierte en un veneno que perpetúa su dependencia. El estoico, que valora la virtud y el crecimiento personal, no debe alentar la pereza ni la manipulación sentimental. El viajero escuchó con atención, tomando nota mental de cada palabra. Sintió que había algo duro y a la vez profundamente real en esa historia. La segunda historia, continuó el anciano, implica a los engreídos. ¿Te ha sucedido cruzarte con alguien que, en el fondo, solo quiere presumir de sus logros, pero te pide ayuda no porque la necesite, sino para demostrar su superioridad? Conocí a un noble que se deleitaba en pedir favores a sus vasallos, no porque no pudiera resolver sus asuntos, sino para exhibir su poder y humillar a quien servía. El que acudía a ayudarlo quedaba atado a una cadena de favores que nunca terminaba, y el noble aumentaba su ego, convencido de que todos vivían para complacerlo. El sabio estoico no se pliega ante la vanidad de un tirano. Cuando detectamos que el motivo de la solicitud es solo alimentar la arrogancia, debemos negarnos. No somos marionetas que danzan al capricho de quienes se creen superiores. El anciano hizo una pausa, y la brisa pareció intensificarse. A lo lejos, se oía el ulular de algún ave nocturna. La tercera historia, prosiguió, trata de aquellos que usan la ayuda para manipularte emocionalmente. Se presentan con el rostro de la víctima eterna, pero en realidad su intención es envolverte en un chantaje sentimental. Si no haces lo que te piden, te acusan de egoísta o desalmado. Recuerdo a una mujer que, en mi juventud, se acercaba a mí con lágrimas y súplicas constantes. Yo corría a socorrerla, a solucionar sus problemas, a mediar en sus conflictos. Un día, descubrí que había contado mentiras sobre mí para obtener la simpatía de otros. Fue doloroso comprender que mi ayuda incondicional la había convertido en una experta manipuladora. Aprendió a mover los hilos de mi compasión para lograr sus fines. Desde entonces, comprendí que no hay mayor poder que aquel que uno ejerce sobre la voluntad de otro a través de la culpa o la pena. Así que el estoico, siempre vigilante de su autonomía, sabe que hay que negarse a cooperar con quienes no buscan resolver sus problemas, sino tejer redes de manipulación. El anciano hizo una breve pausa, y su mirada se dirigió al viajero, que parecía ansioso por escuchar más. La cuarta historia involucra a los violentos de espíritu, a aquellos que, a pesar de recibir tu apoyo, jamás abandonan su odio ni su deseo de causar daño. Un soldado retirado me contó que en el campo de batalla había salvado la vida de un enemigo, un guerrero conocido por su crueldad. Le brindó cuidados, le dio agua y comida, convencido de que un acto de compasión podía transformar un corazón endurecido. Sin embargo, al recuperarse, aquel hombre lo atacó a traición, resentido por haber sido humillado en la derrota. No todos están preparados para la reconciliación o el agradecimiento. Hay quienes se aferran a la hostilidad como si fuera su única identidad. El estoico debe ser prudente y reconocer cuando su gesto de buena voluntad podría convertirse en un arma contra sí mismo. Un silencio se extendió, como si la naturaleza contuviera el aliento. El anciano alzó el bastón y señaló hacia el sendero oscuro, donde apenas se vislumbraba la silueta de unos árboles retorcidos. La quinta historia, dijo, me la confesó un hombre rico que, en su afán de generosidad, había financiado los vicios de un familiar cercano. Cada vez que este familiar se metía en problemas por deudas de juego o excesos con el alcohol, corría a rescatarlo, a pagar sus cuentas, a limpiar su reputación. Así, el otro jamás aprendió a detenerse. Se convirtió en un barril sin fondo de irresponsabilidad, sabiendo que siempre habría alguien dispuesto a cubrir sus errores. El estoico entiende que la compasión no es prolongar la autodestrucción de otro, sino a veces ponerle un alto. Negar la ayuda, en ese caso, es un acto de verdadera humanidad, porque obliga a la persona a enfrentar las consecuencias de sus actos y, con suerte, a enmendarse. El anciano tomó aire antes de continuar. La sexta historia, dijo con un matiz de melancolía, habla de aquellos que se aprovechan de tu generosidad para escalar social o políticamente, y que luego te abandonan o incluso te traicionan. Conocí a un joven ambicioso que buscaba ingresar a la corte del emperador. Se hizo amigo de varios filósofos y patricios, rogando que le abrieran las puertas. Todos, con buen corazón, lo presentaron a gente influyente y lo apoyaron para que prosperara. Una vez dentro, se olvidó de ellos, se burló de sus ideales y los denigró ante los poderosos para ganar favores. No toda ayuda genera gratitud. Hay quienes ven al otro como un mero peldaño en su escalera. El estoico no debe servir de escalón para el oportunista, pues hacerlo no solo es perjudicial para uno mismo, sino que promueve la falsedad en el mundo. El viajero parpadeó, conmovido por la crudeza de esas historias. El anciano prosiguió, imperturbable. La séptima historia me la contó un artesano.
Él dedicaba horas y horas a perfeccionar sus obras, y sentía que cada pieza era una extensión de su espíritu. Un día, un hombre sin escrúpulos le pidió que le enseñara su oficio, prometiendo respeto y lealtad. Con paciencia, el artesano compartió sus secretos. Al cabo de un tiempo, aquel aprendiz no solo le robó los diseños, sino que los vendió a menor precio, difamando al maestro para quedarse con todos los clientes. El estoico comprende que enseñar a quien carece de ética es un acto que puede volverse contra uno y, peor aún, corromper la esencia de lo que se transmite. Negar el conocimiento a un alma sin honor es una forma de proteger la integridad de aquello que uno ha cultivado con esmero. Una brisa fría recorrió el lugar, y el anciano pareció sentirla en lo profundo de sus huesos, pues se envolvió un poco más en su sencilla túnica. Sin embargo, su voz no perdió firmeza. La octava historia, declaró con un dejo de nostalgia, proviene de una amiga que creía que podía salvar a su compañero de vida de la oscuridad de sus pensamientos. Él se había entregado al resentimiento y la amargura, y cada vez que ella intentaba iluminar su espíritu con palabras de consuelo o con actos de amor, él la despreciaba. La hundía en su propia frustración, hasta que ella misma comenzó a creer que era responsable de su infelicidad. Hay personas cuya negatividad y desdicha son un pozo sin fondo. No buscan salir de él, y arrastran consigo a quienes tratan de sacarlos. Negar la ayuda en estos casos es un acto de preservación de la propia salud mental y emocional. El estoico sabe que no puede cambiar a quien se aferra a la desesperanza y rechaza toda posibilidad de mejora. El anciano se detuvo un momento. Miró al joven con ojos compasivos, como si quisiera prepararlo para la última revelación. La novena historia, continuó con un susurro grave, es la más difícil de aceptar, porque nos enfrenta a aquellos que se niegan a responsabilizarse de su propia vida. Conocí a un hombre que clamaba por consejo y dirección a cada paso. Me pedía orientación para los asuntos más simples y triviales, como si careciera de voluntad o de criterio. Al principio, me sentí halagado de poder ayudarlo, pero con el tiempo comprendí que mi guía se había convertido en una muleta que él utilizaba para no enfrentarse a sus miedos. Siempre necesitaba aprobación externa. Y así, en lugar de crecer, se volvió más dependiente, más temeroso de tomar decisiones por sí mismo. A esa clase de persona, el estoico le niega la ayuda, no por crueldad, sino para forzarlo a asumir la responsabilidad que le corresponde y a desarrollar su propia fuerza interior. No podemos vivir la vida de otro ni tomar todas sus decisiones. Negar el auxilio, en este caso, es la verdadera ayuda. Un silencio denso se posó entre maestro y aprendiz. El joven viajero sentía que su mente bullía de reflexiones encontradas. Jamás había escuchado un discurso que uniera la compasión con la negativa tan firme de ofrecer apoyo. Sin embargo, en cada historia percibía un hilo común. No se trataba de cerrar el corazón, sino de impedir que el acto de dar se convirtiera en un acto de destrucción para ambas partes. Con un gesto tembloroso, el muchacho preguntó: «¿Entonces debo volverme un hombre frío y desconfiado? ¿Cómo distinguir entre quién merece mi mano y quién merece mi rechazo?» El anciano fijó la mirada en las estrellas, que ahora brillaban con intensidad en un cielo límpido. El estoicismo no busca endurecer el alma, sino templarla. No se trata de dejar de sentir, sino de sentir con sabiduría. Hay momentos en que ofrecer ayuda es lo más noble que podemos hacer, pero hay otros en que, al hacerlo, colaboramos con la autodestrucción o la malicia ajena. La clave está en la observación y la reflexión. Antes de tender la mano, pregúntate: ¿esta persona realmente desea mejorar su situación? ¿Está dispuesta a asumir responsabilidad o se aferra a su propio caos? ¿Estoy ayudando por genuina compasión o por culpa, miedo o vanidad? Responder a estas preguntas con honestidad te guiará. A veces, la forma más pura de bondad es negar la ayuda que perpetúa la ignorancia o la dependencia. El viajero cerró los ojos, tratando de asimilar cada palabra. Podía sentir el peso de las lecciones, la sabiduría y la experiencia del anciano calando en su interior. Se imaginó regresando a su aldea, donde tantas veces había prestado ayuda a personas que, quizá, no la merecían o no la valoraban. Recordó los resentimientos acumulados, las decepciones y los abusos que había sufrido por no saber poner límites. Comprendió, de pronto, que el sabio no lo invitaba a ser insensible, sino a cultivar una forma más elevada de prudencia y responsabilidad. Era un llamado a la fortaleza interior, a la claridad de juicio, a la dignidad personal. Pero, ¿cómo aplicaré todo esto en mi vida?, susurró, con un atisbo de inseguridad. El anciano posó su mano sobre el hombro del joven, y con una sonrisa apacible, le respondió: «La vida misma te mostrará el camino. Cada vez que alguien se acerque a ti con una petición, detente un instante. Observa, escucha, siente.
Si detectas que tu ayuda alimenta la pereza, la manipulación, el rencor o el oportunismo, debes retirarla. Hazlo con firmeza y con respeto, sin caer en la soberbia. Tu negativa, en esos casos, no es un acto de maldad, sino un acto de justicia, tanto para ti como para el otro. Lo más difícil es sobrellevar la culpa o el reproche que a veces llega cuando no cedes. Pero recuerda, la culpa no es un indicador infalible de que estés haciendo algo malo, a menudo es un arma que otros usan para controlarte. Mantén tu mente clara y tu corazón noble, y no te apartarás del sendero de la virtud. El anciano se incorporó con cierta dificultad, como si la edad comenzara a pesarle de pronto. Con un gesto de la mano, invitó al joven a que lo acompañara al interior de la construcción de piedra. Allí, la luz de la luna se filtraba por un hueco en el techo, iluminando un sencillo lecho y una pequeña mesa con un cuenco de madera y una jarra de agua. «Te ofrezco techo por esta noche», dijo el sabio con una calidez sorprendente, «pero mañana deberás partir para vivir tus propias experiencias. Lleva contigo estas reflexiones y no las conviertas en dogmas rígidos. Recuerda que la esencia del estoicismo no es el fanatismo ni la indiferencia, sino la armonía con la naturaleza y la razón. Niega tu ayuda cuando sea justo hacerlo, y ofrécela cuando creas que puede encender la chispa del cambio en otro corazón. Esa es la verdadera sabiduría». El viajero asintió, sintiendo un profundo agradecimiento. Sabía que no todas sus preguntas estaban resueltas, pero había recibido una brújula moral, una serie de historias que delineaban los peligros de la ayuda mal entendida. Sentía una mezcla de serenidad y responsabilidad, como si hubiera sido investido con un conocimiento que lo obligaba a ser más consciente de sus actos. Tomó un sorbo de agua, refrescando su garganta reseca, y se dispuso a descansar sobre una manta que el anciano le ofreció. Durante la noche, apenas pudo dormir. Su mente recreaba las 9 historias, y cada una se mezclaba con sus recuerdos y vivencias. Imaginaba los rostros de personas que en el pasado habían abusado de su bondad, y comprendía que no era tarde para trazar límites claros y preservar su energía y su dignidad. Afuera, el viento susurraba entre las grietas de las rocas, como si transportara antiguas voces que repetían las palabras del sabio: «No todos merecen tu ayuda. No todos la quieren para un propósito noble». El estoico actúa con rectitud y cordura, sin dejarse cegar por las emociones que confunden el discernimiento. Fue un murmullo constante que, lejos de perturbarlo, lo fue meciendo hacia un estado de profunda introspección. En su interior se encendió una llama de determinación. La próxima vez que se encontrara ante alguien que exigiera su auxilio, no se dejaría llevar por la culpa, la pena o la necesidad de aprobación. Haría preguntas, analizaría la situación y actuaría de acuerdo con la justicia y la virtud. Aprendió que, a veces, negar es la forma más elevada de decir sí a uno mismo y a la verdadera compasión. Al asomar el alba, los primeros rayos del sol tiñeron de un suave matiz rosado las paredes de piedra. El viajero se levantó, sintiéndose renovado. El anciano ya estaba despierto, sentado en el mismo bloque de roca donde lo encontró el día anterior. Parecía haber permanecido allí toda la noche, inmóvil, como una estatua viviente que custodiaba los secretos del espíritu humano. Al notar la presencia del joven, giró el rostro y le dedicó una mirada amable, llena de un silencioso entendimiento. «Ahora te toca a ti», dijo con voz pausada. «Las palabras que has escuchado te pertenecen, pero recuerda que la sabiduría no reside en repetir lo que otros dicen, sino en encarnarlo. Vive estas historias y, si te place, compártelas con quien esté dispuesto a escucharlas. Solo así la llama del conocimiento sigue viva». El viajero se inclinó con respeto, conteniendo un nudo en la garganta. Sintió que, de alguna forma, su búsqueda había culminado, pero también que un nuevo camino se abría ante él. Agradeció al anciano por sus enseñanzas y comenzó a descender por el sendero de piedras, dejando atrás la humilde edificación. En su pecho latía un corazón diferente, más firme, más claro. Los 9 tipos de personas a quienes debía negar la ayuda, los 9 relatos que encarnaban distintas facetas de la condición humana, se habían convertido en un mapa moral que lo guiaría de ahí en adelante. Cada paso que daba hacia el valle lo acercaba al bullicio del mundo que, tarde o temprano, volvería a reclamarlo con sus necesidades y exigencias. Pero ya no temía, pues llevaba consigo un nuevo entendimiento. Negar la ayuda a quienes no la merecen o no la valoran no era un acto de crueldad, sino un acto de honestidad, tanto con ellos como con uno mismo. Ese era el equilibrio que enseñaba el estoicismo, la línea sutil entre la compasión y la sensatez, entre la caridad y la dignidad. Y así, con la mirada puesta en un horizonte que parecía más amplio y luminoso, el viajero sintió que, por primera vez, podía respirar con la paz de quien ha hallado un tesoro intangible y duradero. Al abandonar la cumbre pedregosa donde vivía el anciano,
el viajero descendió con paso firme por el mismo sendero angosto que, apenas un día antes, había recorrido con un corazón lleno de incertidumbre. Sin embargo, aquella mañana traía consigo un aire de posibilidad y determinación. El rocío cubría las hojas de los arbustos y el aroma del musgo se elevaba con la calidez de los primeros rayos de sol. Cada piedra bajo sus sandalias parecía recordarle las palabras del sabio: negar la ayuda no es crueldad cuando su propósito es salvaguardar la virtud. Mientras se acercaba al valle, su mirada se posó en los picos lejanos, aún teñidos de la penumbra del amanecer. Un escalofrío recorrió su espalda, no de frío, sino de una conciencia renovada. Había recibido una enseñanza profunda y ahora debía ponerla en práctica en un mundo lleno de desafíos y contradicciones. No pasó mucho tiempo antes de que su primer encuentro pusiera a prueba todo lo que había aprendido. Se topó con una caravana de mercaderes que avanzaba con lentitud por el camino principal. Unos llevaban telas coloridas y exóticas, otros, vasijas de barro y tinajas de aceite. Se escuchaban risas, regateos y el golpeteo constante de los caballos y mulos contra el suelo polvoriento. En la parte trasera, un hombre robusto gritaba órdenes a un joven que, sudando y cabizbajo, trataba de cargar un saco de grano demasiado pesado para sus fuerzas. El hombre le increpaba con dureza, acusándolo de perezoso y torpe. El viajero se detuvo, observando la escena. «No puedo más», gimió el joven, casi perdiendo el equilibrio bajo el peso del saco. El hombre robusto soltó una carcajada burlona. «¿No puedes más? Si quieres ganarte el pan, tendrás que aprender a soportar la fatiga». El viajero sintió compasión por aquel muchacho de rostro cansado. Recordó las historias que el anciano le había contado sobre la gente que manipula la compasión o se aprovecha de la bondad ajena. No estaba seguro de si este era el caso. Se acercó con cautela, ofreciendo un saludo respetuoso. El hombre robusto se volteó de inmediato. «¿Qué quieres, forastero?», gruñó, mientras se secaba el sudor de la frente con un trapo sucio. «Nada en particular. Solo noté que el joven parece en apuros. Quizá pueda ayudarte a reacomodar la carga para que sea más fácil de llevar», respondió el viajero, intentando equilibrar su impulso de ayudar con la prudencia aprendida. El hombre escupió al suelo, molesto. «Si eres tan generoso, cárgalo tú mismo», y soltó el saco a los pies del viajero, que tuvo que dar un paso atrás para no ser golpeado. El joven, con la respiración agitada, miró al viajero con súplica en los ojos. Pero algo en la actitud de su patrón lo hizo dudar. ¿Se trataba de un abusador que explotaba al muchacho, o de un trabajador irritado por la pereza de su aprendiz? Decidió tantear un poco más. «Puedo ayudar a distribuir el peso», explicó, «pero no lo haré por completo. Tal vez entre los dos logremos que el joven aprenda cómo llevar la carga sin lastimarse». «¿Estás insinuando que no sé entrenar a mis hombres?», espetó el hombre robusto, alzando la voz. «No insinúo nada. Solo propongo un modo más eficaz de manejar la situación». El joven miró a ambos con nerviosismo, como si temiera que la discusión escalara a golpes. Finalmente, se acercó al viajero y, con un hilo de voz, le confesó que llevaba horas intentando levantar el saco sin recibir ninguna instrucción, más allá de los gritos de su patrón. El viajero entonces se ofreció a mostrarle cómo repartir el peso sobre los hombros y la espalda, de modo que no recayera todo en la zona lumbar. Con paciencia, le dio indicaciones, mientras el hombre robusto observaba con expresión hosca. Cuando por fin el muchacho consiguió sostener la carga sin tambalearse, el hombre robusto bufó y se marchó, dirigiendo su atención a otros asuntos de la caravana. El viajero sintió un alivio momentáneo, pensando que tal vez había hecho lo correcto. Pero entonces recordó las palabras del anciano: «No todos están dispuestos a responsabilizarse de su vida, a veces, tu ayuda se convierte en su dependencia». «Gracias», susurró el joven. «No sé qué habría hecho sin ti». El viajero asintió, pero no respondió. Sabía que, si se quedaba más tiempo, el muchacho podía acostumbrarse a pedirle asistencia cada vez que algo se complicara. Comprendió que su papel no era resolverle la vida, sino darle las herramientas para que él mismo aprendiera. Se despidió con cortesía y continuó su camino, dejando atrás la caravana que seguía avanzando bajo el sol creciente. A medida que se adentraba en un bosque de pinos altos, las voces de los mercaderes se perdieron en la distancia. En ese entorno verde y silencioso, su mente volvió a recrear los 9 relatos que el anciano había compartido. Uno en particular resonó en su memoria, el del artesano traicionado por su aprendiz. «No toda ayuda genera gratitud», se repetía. «Hay quienes ven al otro como un peldaño para su propio beneficio». Más adelante, tropezó con una senda secundaria que conducía a un poblado. Una anciana encorvada,
apoyada en un bastón, estaba sentada junto a un árbol. Tenía la mirada perdida en el horizonte y la expresión cansada. Al verlo aproximarse, alzó la vista y lo saludó con un murmullo amable. ¿Te has perdido, hijo? Preguntó con voz temblorosa. No exactamente. Busco un lugar para pasar la noche. La anciana señaló el camino hacia el poblado. Encontrarás una posada al otro lado de esa arboleda. Aunque, hizo una pausa, si no te importa, necesito ayuda para levantarme. Llevo un rato descansando, pero me duelen las piernas y me cuesta ponerme en pie. El viajero le ofreció el brazo sin dudar. Mientras la ayudaba con cuidado, sintió la fragilidad de aquel cuerpo y la humildad en sus ojos. No vio rastro de manipulación ni de engaño. Solo un ser humano que, en su vejez, requería un poco de apoyo. La levantó despacio, y la anciana le dedicó una sonrisa sincera, como si fuera un regalo precioso. Que los dioses te bendigan, muchacho. No todos se detienen a auxiliar a una vieja como yo. Él se inclinó ligeramente, en señal de respeto. Es un honor servir a quien realmente lo necesita, respondió, evocando en su mente la diferencia entre la genuina necesidad y la dependencia elegida. La anciana, con pasos vacilantes, se alejó por el sendero, mientras el viajero la observaba hasta que se perdió entre los árboles. Se sintió en paz, consciente de que aquella ayuda no alimentaba ninguna malicia ni dependencia nociva. Era un acto simple, honesto y necesario. Continuó su trayecto hasta llegar a la posada mencionada. Se trataba de un edificio modesto, de madera desgastada, con un pequeño establo anexo donde un par de caballos dormitaban. Al entrar, el calor de la chimenea y el olor a guiso recién hecho le dieron la bienvenida. Un posadero de semblante amable lo recibió con un gesto de la mano. «Toma asiento, forastero. Pareces cansado. Tenemos sopa caliente y un rincón libre donde pasar la noche». El viajero aceptó la oferta, pagando con unas pocas monedas de cobre que le quedaban. Mientras esperaba la comida, observó a la gente del lugar. Un par de campesinos conversaban en voz baja, un hombre mayor se calentaba las manos junto al fuego, y en la esquina más oscura se distinguía la figura de alguien cubierto con una capa, bebiendo vino en silencio. De pronto, la puerta se abrió con fuerza y entró un individuo corpulento, con la cara enrojecida por el frío y el mal humor. Su mirada se paseó por el local hasta posarse en el viajero. Parecía buscar algo o a alguien. Al no hallar respuesta inmediata, se sentó a una mesa cercana y exigió un jarro de vino. El posadero, nervioso, obedeció al instante. El viajero notó que aquel hombre lo miraba de reojo, como si quisiera entablar una conversación, o tal vez, una confrontación. Finalmente, el desconocido soltó un gruñido y se dirigió a él. «Te he visto llegar. No eres de por aquí». ¿Eres un mercenario, un comerciante o un vagabundo? El viajero, intentando mostrarse sereno, respondió: «Soy un caminante que recorre distintos parajes, aprendiendo de lo que encuentra». El otro alzó una ceja. Un aprendiz del camino, ¿eh? Tal vez puedas ayudarme con algo. El posadero regresó con el jarro de vino y un cuenco de sopa para el viajero, que sintió un retortijón de hambre al percibir el aroma del caldo humeante. Sin embargo, antes de dar el primer sorbo, el hombre corpulento apoyó un codo en la mesa del viajero, como si invadiera deliberadamente su espacio. «Estoy buscando a un tipo que me debe dinero». Se llama Varus. Dicen que salió huyendo de la ciudad con una bolsa llena de mis monedas. ¿Lo has visto por el camino? El viajero negó con la cabeza. «No conozco a nadie con ese nombre». El otro frunció el ceño y soltó una risotada amarga. Claro. ¿Cómo iba a esperar otra respuesta? Todos se cubren las espaldas. Pero te advierto, si descubro que lo has encubierto, o que le has dado ayuda, vas a lamentarlo. El ambiente en la posada se tensó. Los campesinos dejaron de hablar, y el hombre mayor que se calentaba las manos miró con preocupación al viajero. Este, recordando las lecciones del sabio, se esforzó por mantener la compostura. A veces, pensó, negar la ayuda no significa solo no auxiliar a alguien, sino también no prestarse al juego de la violencia y la intimidación. Con calma, respondió: «No tengo motivos para encubrir a nadie, pero tampoco me prestaré a tu cacería». No busco problemas. El corpulento individuo apretó los dientes. Ten cuidado con lo que dices. Podrías terminar mal. El viajero se mantuvo firme, sin alzar la voz. «Lo que digo es claro, no te ayudaré en nada que promueva la violencia o la venganza». El hombre gruñó algo ininteligible, y tras apurar un trago de vino, se puso en pie. Lanzó unas monedas sobre la mesa y se dirigió a la puerta,
empujando con brusquedad a uno de los campesinos que se interponía en su camino. Luego salió, dejando tras de sí una atmósfera de alivio, pero también de inquietud. El posadero, con gesto preocupado, se acercó al viajero. No es prudente enfrentarse a ese tipo de gente. Son mercenarios o matones que buscan a deudores para cobrarse por la fuerza. El viajero asintió. Lo sé, pero hay momentos en que ayudar a alguien como él, participando en su sed de venganza, sería una traición a la virtud. El posadero, que no entendía de filosofía estoica, simplemente enarcó las cejas y se encogió de hombros, como si aquella respuesta le resultara ajena. Sin embargo, apreció la calma del forastero y no hizo más preguntas. La noche avanzó, y las sombras se alargaron en la estancia. El viajero se acomodó en un rincón junto al fuego, terminando su sopa en silencio. Pensó en las historias del sabio, el hombre que solo quería presumir de su poder, el que manipulaba con lágrimas fingidas, el que era violento e incapaz de reconocer un gesto de compasión. Quizá aquel corpulento desconocido encajaba en alguno de esos arquetipos. No había que buscar rótulos con obsesión, pero sí mantener la prudencia. El hombre con la capa que bebía vino en la esquina se acercó con paso silencioso y se sentó frente al viajero. Era alto y de rasgos afilados, con un aire misterioso que recordaba a un ladrón reformado o a un soldado cansado de la guerra. Por un instante, nadie dijo nada, solo el chisporroteo de la leña rompía el silencio. Finalmente, el recién llegado habló con voz suave. «Te he observado. Mantener la calma ante un matón no es cosa sencilla. ¿Qué te impulsa a actuar con tanta serenidad?» El viajero se tomó un momento para responder. «Digamos que he aprendido que hay situaciones en las que ceder al miedo o a la ira solo empeora las cosas». El hombre con capa esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Buena respuesta. A veces, la mayor fortaleza es no dejarse arrastrar por las emociones. Me llamo Leucades, por cierto». El viajero devolvió la cortesía, pronunciando su propio nombre con sencillez, sin añadir títulos ni explicaciones. Leucades dio un sorbo a su vino y continuó. «¿Te quedarás mucho tiempo en esta posada?» «Solo esta noche. Mañana partiré hacia las tierras del sur. Quizá podamos viajar juntos un trecho. Yo también voy hacia el sur, aunque no sé si busco algo en concreto o solo huyo de mi pasado». El viajero percibió un matiz de tristeza en esas palabras, pero también un anhelo de compañía. Recordó que no todos los que piden ayuda son manipuladores o perezosos. A veces, un poco de camaradería puede sanar heridas. Aún así, decidió ser cauto. «Puedo compartir camino contigo por un tiempo», respondió, «siempre que no tengas asuntos turbios de por medio». Leucades soltó una breve risa sin alegría. «He dejado atrás varias cuentas pendientes, pero no busco venganza ni aliento la violencia. Me basta con encontrar un nuevo horizonte». Así, se forjó un acuerdo tácito. Ambos pasarían la noche en la posada y partirían al alba. Antes de retirarse a descansar, el viajero salió a tomar un poco de aire fresco. El cielo estaba cuajado de estrellas, y la luna iluminaba el contorno de los árboles con un resplandor plateado. Se recordó a sí mismo que, si Leucades resultaba ser una persona que pretendía aprovecharse de él, tendría que aplicar las enseñanzas del anciano y poner límites. Por otro lado, si se trataba de un hombre sincero, podría ser una oportunidad de entablar una amistad honesta y de compartir experiencias. A la mañana siguiente, ambos se reunieron en el patio de la posada, donde el posadero les ofreció un desayuno frugal, pan duro, queso y un poco de agua fresca. El viajero agradeció con una inclinación de cabeza, y Leucades pagó generosamente por ambos, a pesar de que el otro se ofreció a costear su parte. «No te preocupes», dijo Leucades. «Considera esto un gesto de buena fe». El viajero aceptó, aunque mentalmente se recordó que no debía caer en una deuda emocional. Agradecería el gesto, pero se mantendría atento. Partieron hacia el sur, atravesando campos de trigo y olivares. El sol ascendía con rapidez, y pronto el calor se hizo notar. Leucades se mostraba conversador, relatando anécdotas de sus viajes. Contaba que había servido en la guardia de un noble, pero que el ambiente de intrigas y favoritismos lo había asqueado. También mencionó que, en cierta ocasión, había ayudado a una aldea a defenderse de bandidos, pero que la misma gente a la que rescató terminó rechazándolo por temor a represalias. «La gratitud puede ser fugaz», comentó Leucades con un suspiro. «A veces, ayudas a quien está en problemas y, cuando la tormenta pasa, te conviertes en un recordatorio incómodo de su debilidad». El viajero asintió, pensando las palabras del anciano sobre aquellos que, lejos de agradecer, resienten el hecho de haber sido socorridos. Era un fenómeno más común de lo que la mayoría admitía.
La compasión no siempre genera la respuesta que esperamos, se dijo. Después de varias horas de caminata, divisaron un pequeño asentamiento a orillas de un riachuelo. Las casas de adobe y madera se alzaban en hileras desordenadas, y la gente se movía con prisa, como si temiera algo. Al acercarse, notaron que había un tumulto frente a la choza más grande. Un hombre vestido con ropas extrañamente lujosas para aquel entorno gritaba a un grupo de aldeanos, exigiendo que le pagaran un tributo. «Si no entregan la cuota, enviaré a mis guardias», bramaba el hombre, agitando un pergamino sellado. «Tengo autorización del señor feudal para recaudar lo que se me deba, y ustedes no son más que inquilinos en sus tierras». Los aldeanos, en su mayoría campesinos de aspecto humilde, se miraban entre sí con desesperación. Uno de ellos, de barba rala y manos ásperas, suplicó: «Hemos tenido una mala cosecha. El clima ha sido implacable y apenas nos queda grano para alimentarnos». «Eso no es mi problema», respondió el recaudador con frialdad. «O pagan, o se atienen a las consecuencias». El viajero y Leucades se mantuvieron a cierta distancia, evaluando la situación. Recordando las enseñanzas recibidas, el viajero se preguntó si debía intervenir. Ayudar a los campesinos implicaría enfrentarse a la autoridad local, lo cual podía acarrear represalias para ellos mismos y para los aldeanos. Pero, por otro lado, permitir que abusaran de gente indefensa iba en contra de la virtud y la justicia. Leucades se inclinó hacia el viajero y le susurró: «Podríamos ahuyentar a ese hombre con un par de amenazas. No parece que sus guardias estén cerca». «Podríamos», admitió el viajero, «pero eso resolvería el problema solo de manera temporal. Una vez nos vayamos, el recaudador regresará con refuerzos. Sería peor para esta gente». «Entonces, ¿qué sugieres?». El viajero guardó silencio un momento, recordando la lección sobre no perpetuar la dependencia ni fomentar la violencia. Tal vez la clave estaba en encontrar un camino intermedio, una forma de empoderar a los campesinos sin convertirlos en víctimas de la brutalidad posterior. Finalmente, se acercó con cautela a uno de los aldeanos y le preguntó por el líder de la aldea. El campesino señaló a un hombre de mediana edad, delgado, con el ceño fruncido. Parecía ser quien los coordinaba, aunque sin demasiada autoridad aparente. El viajero habló con él en voz baja, sugiriéndole que, en lugar de suplicar, presentaran un recurso formal al señor feudal, denunciando el abuso del recaudador. El hombre lo miró con escepticismo. «¿Y qué ganaríamos con eso? El señor feudal puede ser tan despiadado como su recaudador». «Es posible», admitió el viajero. «Pero si muestran unidad y reclaman que se cumpla la ley de manera justa, tal vez logren una negociación más favorable. Ahora, si simplemente aceptan pagar sin condiciones, este hombre se sentirá con derecho a exigir cada vez más». Mientras hablaban, el recaudador continuaba su espectáculo de gritos e intimidación, amenazando con confiscar las herramientas y el ganado. Leucades, impaciente, miraba la escena con el ceño fruncido. «Tal vez sea mejor intervenir directamente», murmuró, apretando los puños. El viajero negó con la cabeza. «Si lo hacemos, nos convertiremos en una solución externa que, al irnos, dejará a la aldea más vulnerable que antes. Deben encontrar la manera de defenderse por sí mismos». Con cierto recelo, el líder aldeano asintió. «Trataré de convencer a los míos de que, si nos unimos, podemos apelar al sentido de justicia del señor feudal». El viajero y Leucades se apartaron, dejando que la comunidad tomara la decisión final. Para su sorpresa, algunos campesinos comenzaron a agruparse alrededor del líder, y aunque sus voces temblaban, empezaron a exigir al recaudador que presentara documentos claros sobre el tributo y los plazos de pago. Se escucharon reclamos firmes, aunque con temor latente. El recaudador, acostumbrado a la sumisión inmediata, se mostró confundido. Tras algunos intentos de amenazar, optó por marcharse con una mueca de furia contenida. «Volveré con mis guardias», advirtió antes de irse. «Y entonces me suplicarán misericordia». Los aldeanos, a pesar de su miedo, no retrocedieron. Mantuvieron una postura digna, y el viajero sintió que, tal vez, había contribuido a encender una chispa de coraje colectivo. No era una victoria definitiva, pero al menos habían dado un paso para no depender de la intervención de forasteros. Más tarde, al retirarse hacia el siguiente tramo del camino, Leucades no pudo contener su inquietud. «¿Crees que hicimos bien? Ahora pueden sufrir una represión más violenta». El viajero suspiró. «Tal vez. Pero la otra opción era que siguieran pagando tributos injustos o que nosotros interviniéramos por la fuerza, lo cual no resolvería nada a largo plazo. Negarles una ayuda basada en la confrontación directa no es desinterés,
sino una forma de empujarlos a descubrir su propia fuerza. Lucades guardo silencio, rumiando aquellas palabras. Parecía no estar del todo convencido, pero algo en la serenidad del viajero le transmitía confianza. Continuaron avanzando hasta llegar a un punto en el que el camino se bifurcaba. Uno conducía a las montañas, el otro hacia una planicie amplia que se perdía en el horizonte. Leucades señaló la ruta montañosa, explicando que allí se encontraba un antiguo paso que, aunque peligroso, acortaba días de viaje. El viajero, por su parte, tenía intenciones de seguir hacia la planicie, donde se decía que existía una ciudad dedicada al comercio de libros y manuscritos. «Ha llegado el momento de separarnos, al menos por ahora», dijo el viajero con un atisbo de melancolía. Leucades lo miró con una mezcla de admiración y desconcierto. «Aún no entiendo del todo tu manera de ver el mundo, pero me has mostrado un enfoque distinto sobre la ayuda y la responsabilidad». «No soy un maestro», respondió el viajero. «Tan solo alguien que ha recibido enseñanzas profundas y trata de aplicarlas». Se despidieron con un apretón de manos. Leucades se internó en la senda que ascendía hacia las cumbres, mientras el viajero continuó por la ruta de la llanura. El sol ya declinaba, pintando el cielo con matices anaranjados y rosados. Cada paso que daba parecía llevarlo a una nueva prueba, a un nuevo dilema donde las enseñanzas del anciano cobraban vida. Al cabo de un par de jornadas, divisó un poblado más grande, casi una pequeña ciudad. Sus murallas de madera rodeaban un núcleo de casas de piedra y calles adoquinadas. El viajero se acercó con curiosidad, esperando encontrar algún lugar para reabastecerse y descansar. En la entrada, un guardia revisaba a los forasteros que llegaban, exigiendo una pequeña tasa de ingreso. «Son 5 monedas de cobre», dijo el guardia, extendiendo la palma con gesto impaciente. El viajero pagó sin discutir, recordando que no todos los cobros eran injustos, y que a veces era necesario contribuir a la manutención de las defensas y los servicios del lugar. Una vez dentro, se maravilló ante la actividad frenética: artesanos tallando madera, herreros forjando herramientas, vendedores pregonando sus productos en un mercado bullicioso. Observó los puestos de especias, telas, amuletos y armas. Todo parecía al alcance de quien tuviera la moneda adecuada. Mientras recorría las calles, notó a un joven que corría agitado, esquivando a la multitud. Parecía aterrado, como si alguien lo persiguiera. De pronto, tropezó y cayó al suelo, haciendo volar un fardo de papeles que se desparramó por la calle. El viajero se agachó para ayudarlo a recogerlos, pero el joven gritó con desesperación: «¡No me toques!». Allegate. El viajero se sorprendió ante la reacción, y entonces vio que el joven tenía el rostro demacrado, ojeras marcadas y un temblor nervioso en las manos. Su respiración era errática, y había en su mirada un brillo febril que recordaba a alguien al borde de un colapso. «Tranquilo», dijo el viajero, levantando las palmas en señal de paz. «No pretendo hacerte daño. Solo quería ayudarte a recoger tus cosas». El joven se serenó un poco, y aceptó que el viajero le alcanzara los papeles. «Lo siento», murmuró. «Es que estoy metido en un gran problema. He firmado contratos que no puedo cumplir, y ahora huyen de mí los clientes, y me persiguen los acreedores». El viajero sintió una punzada de compasión, pero también recordó la historia del sabio sobre quienes se niegan a asumir responsabilidad por sus actos y buscan que otros los salven sin aprender la lección. «¿Estás buscando a alguien que te ayude a saldar tus deudas?», preguntó con cautela. El joven asintió con vehemencia. «Sí. Necesito que alguien me preste dinero, o que interceda por mí ante los prestamistas. No tengo cómo pagarlo ahora, pero juro que lo haré en cuanto mi negocio funcione». «¿Qué clase de negocio es?». «Vendo mercancías de lujo traídas de tierras lejanas. Pero me endeudé para traer un cargamento y lo perdí en un naufragio. Estoy desesperado». El viajero respiró hondo. No era un caso tan simple como el de la anciana, que solo necesitaba ayuda para levantarse. Aquí había una larga cadena de decisiones que habían conducido al joven a esa situación. ¿Realmente estaba dispuesto a cambiar, o solo buscaba una solución inmediata para eludir las consecuencias de su imprudencia? «Entiendo tu urgencia», dijo con voz amable, pero firme. «Sin embargo, no tengo los medios para cubrir tus deudas. Además, si lo hiciera, ¿qué te impediría volver a arriesgarte sin cautela?». El joven bajó la mirada, enojado. «¿Entonces no vas a ayudarme?». «Depende de lo que llames ayuda. Puedo orientarte para que busques una salida negociada, para que hables con tus acreedores y lleguen a un acuerdo razonable. Puedo sugerirte que reduzcas tus gastos y empieces de nuevo con un negocio más modesto. Pero no puedo ni voy a pagar lo que debes».
El muchacho lo miró con resentimiento. Eso no me sirve de nada. Necesito dinero, no consejos. Y sin esperar respuesta, tomó sus papeles y se marchó, maldiciendo entre dientes. El viajero sintió una punzada de dolor, pero se mantuvo firme. Comprendía que, a veces, la gente rechaza la ayuda que implica un esfuerzo de transformación y solo quiere soluciones inmediatas, sin aprender nada. En esos casos, extender una mano sin condiciones puede alimentar el círculo vicioso de la irresponsabilidad. Con el ánimo un tanto sombrío, el viajero continuó su camino por la ciudad. Pasó junto a una fuente donde varios pobladores se reunían para llenar cántaros con agua fresca. Observó a un grupo de niños que jugaban a perseguirse, ajenos a las preocupaciones de los adultos. Se preguntó cuántos de ellos crecerían y se convertirían en personas que exigirían ayuda sin querer esforzarse, o en tiranos que abusarían de la bondad ajena. A medida que avanzaba, recordó la advertencia del anciano: negar tu ayuda a ciertas personas no es egoísmo, sino un acto de sabiduría que protege a ambas partes. Sintió que las vivencias de esos días, la caravana, la posada, el recaudador, el joven endeudado, se tejían como hilos de un tapiz que ilustraba cada una de las historias que le habían sido contadas en la cima de aquella montaña. No era fácil mantener la cordura y la compasión al mismo tiempo, pero sabía que ese era el sendero que debía seguir. Al atardecer, se dirigió a una colina cercana para contemplar la ciudad desde la distancia. Las luces de las antorchas comenzaban a encenderse, y el murmullo de la vida urbana llegaba hasta sus oídos como un rumor lejano. Se sentó sobre una roca, dejando que la brisa vespertina acariciara su rostro. Sintió una mezcla de nostalgia y esperanza, como si cada experiencia lo acercara un paso más a la verdadera comprensión de sí mismo y de los demás. Se preguntó qué pensaría el anciano si lo viera ahora. ¿Aprobaría sus decisiones? ¿Le diría que había actuado con sensatez, o le señalaría algún error de juicio? La voz interior del sabio resonó en su memoria: la clave está en la observación y la reflexión. Antes de tender la mano, pregúntate si esa persona busca realmente su crecimiento o si se aferra a su propia ruina. Y no temas la crítica, ni el rencor que puedan dirigir hacia ti. Tu deber es ser fiel a la virtud, no complacer a todo el mundo. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. El viajero, con el corazón lleno de enseñanzas y el ánimo dispuesto a seguir explorando, se levantó de la roca y emprendió el camino de regreso hacia la ciudad. Se sentía cansado, pero con la determinación de seguir adelante, sabiendo que en cada encrucijada surgirían nuevos desafíos. Lo aguardaban más pruebas, más encuentros, más momentos en los que tendría que recordar esas 9 historias y decidir si debía extender la mano o retirarla. Y, a pesar de la incertidumbre que reinaba en cada paso, sentía que el fuego interior de la sabiduría lo guiaba, como un faro que atraviesa la niebla de la confusión humana. Cada acto de ayuda negada, cuando era necesario negarla, se convertía en una afirmación de su propia libertad y de la responsabilidad ajena. Y cada acto de ayuda otorgada con discernimiento, en un puente hacia la auténtica compasión. La noche cubría la ciudad con un manto de sombras, mientras el viajero se adentraba de nuevo en las calles adoquinadas, iluminadas por antorchas y faroles de aceite. A cada paso, sentía el eco de las enseñanzas del anciano, como un latido constante que lo guiaba en medio de un mundo bullicioso y, a veces, despiadado. Había presenciado la desesperación de un joven endeudado que buscaba un salvavidas sin querer esforzarse. Había visto la actitud tiránica de un recaudador que abusaba de los indefensos. Cada encuentro le había recordado la delicada línea entre la compasión genuina y la indulgencia destructiva. Avanzó hasta llegar a una plazoleta donde se congregaban comerciantes nocturnos, vendedores de vino caliente y artesanos que ofrecían sus productos a los transeúntes tardíos. El aire olía a especias, cera de vela y humo de carbón. Entre los puestos, sobresalía un improvisado escenario en el que un juglar declamaba versos acompañados por el rasgueo de un laúd. El viajero se detuvo un instante, dejándose llevar por la melodía, antes de notar una figura encapuchada que se acercaba con pasos ligeros. «Disculpa», murmuró la figura, extendiendo una mano delgada. «¿Podrías regalarme una moneda para comer?» El tono era lastimero, pero el viajero, atento a los matices, percibió un ligero temblor de impaciencia en la voz. La capucha se levantó lo justo para mostrar el rostro de una mujer joven, con los ojos hundidos y la mirada huidiza. No parecía famélica, sino nerviosa. Sus manos mostraban rastros de tinta y pintura, como si hubiera estado trabajando en algún oficio, o tal vez simulando uno. «¿Necesitas comida, o buscas otra cosa?», preguntó el viajero, intentando descifrar las intenciones detrás de esa petición. «Comida, sí, eso», respondió ella con torpeza, bajando la vista.
Llevo días sin probar bocado. El viajero sintió una punzada de duda. Recordó la historia que le contó el anciano sobre la mujer que manipulaba con llanto para mantener su comodidad. Era difícil saber si estaba ante un caso similar, pero su intuición le gritaba que no era una situación genuina de hambre. De cualquier forma, decidió ofrecerle un pedazo de pan y algo de queso que guardaba en su zurrón, en lugar de una moneda. Toma. Al menos aliviará tu apetito, dijo con amabilidad. La mujer hizo un gesto de desagrado tan rápido que, de no haber estado atento, él no lo habría notado. Luego forzó una sonrisa y extendió la mano para tomar la comida. Murmuró un gracias y se escabulló con prisa, como si temiera que le pidiera algo a cambio. Al verla desaparecer entre la multitud, el viajero reflexionó: no siempre es fácil discernir quién merece ayuda. Sin embargo, la regla que había aprendido era clara: ofrecer recursos a quien no busca un cambio de raíz puede perpetuar la mendicidad o la dependencia. Al menos, darle comida y no monedas reducía el riesgo de fomentar algún vicio o engaño. Continuó su camino por la ciudad, sorteando callejones oscuros y puestos de comerciantes. Se sentía ligeramente inquieto, como si una presencia lo observara desde las sombras. Tras doblar una esquina, vislumbró la silueta de una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, que discutía con un hombre de gesto arrogante. Ella alzaba la voz, exigiendo que la escuchara, mientras él respondía con un tono cargado de desprecio. «Te he dicho que no», gritó el hombre. No gaster en una sola moneda en tus caprichos. Si quieres adornos o vestidos, busca otro que te los pague. La mujer insistía, su voz temblaba entre el enojo y la humillación. El viajero, sintiendo curiosidad, se acercó para escuchar mejor, sin intervenir aún. Parecía una disputa de pareja o de personas con vínculos económicos. El hombre, al notarlo, se giró con agresividad. ¿Tú qué miras? Vete de aquí si no quieres problemas. El viajero alzó las manos en señal de paz. No busco inmiscuirme, solo paso por el lugar. La mujer, con ojos llorosos, se volvió hacia él. Por favor, ayúdame. Este hombre me ha dejado sin nada, después de prometer que se haría cargo de mis gastos. No tengo a dónde ir. El viajero notó el brillo en los ojos del hombre, una mezcla de vanidad y crueldad. Parecía uno de esos individuos que disfrutan humillando a otros para inflar su ego. Y la mujer, ¿realmente estaba desamparada o solo acostumbrada a que otros solventaran sus lujos? Te ofrecí comodidades a cambio de tu compañía, soltó el hombre con cinismo. Ahora ya no me sirves. El viajero recordó la historia del noble engreído que usaba favores para humillar a sus vasallos, y también pensó en la mujer que se aferraba a la dependencia material sin buscar independencia. Era una situación en la que ambos parecían sumidos en un juego de manipulación mutua. Con voz firme, decidió exponer lo que veía. Parecen haber construido una relación basada en la explotación. Uno presume su riqueza, la otra se acomoda a ese sustento. Cuando el acuerdo se rompe, ambos se sienten traicionados. La mujer lo miró con rabia contenida. No sabes de lo que hablas. Él me prometió una vida digna. El hombre soltó una carcajada áspera. ¿Digna? Te di más de lo que merecías. El viajero se mantuvo sereno. No tomare partido. Si deseas ayuda para iniciar una vida independiente, puedo orientarte sobre cómo buscar un oficio o un lugar donde comenzar de cero. Pero no financiaré tus lujos ni te conseguiré otro mecenas. La mujer lo observó con asombro, como si esperara que él le ofreciera una bolsa de monedas. El hombre, por su parte, bufó con desdén. ¿Otro predicador? Patético. El viajero, lejos de ofenderse, se limitó a decir: cada uno es libre de elegir cómo vivir. Pero la verdadera libertad no se basa en la dependencia económica ni en la arrogancia del poder. Si quieren seguir encadenados el uno al otro, es asunto suyo. Yo no participaré en su ciclo de humillaciones. Acto seguido, se marchó sin mirar atrás. Dejó a la mujer y al hombre enfrascados en su conflicto, que quizá continuarían hasta desgastarse por completo. Mientras se alejaba, sintió la mirada de ambos clavada en su espalda, y se reafirmó en la idea de que hay ocasiones en las que lo más sabio es no involucrarse. Tras vagar por varias calles, el viajero llegó a un distrito más tranquilo, con casas de madera y piedra rodeadas de huertos. Allí, la actividad nocturna era menor, y se escuchaba el croar de las ranas en una acequia cercana. Encontró una banca de piedra y decidió sentarse a descansar un momento. Su mente repasaba los sucesos del día y las diferentes formas en que había aplicado, o negado, su ayuda. Se preguntaba si, en algún momento, debía haber actuado de manera distinta. Sin embargo,
Las palabras del anciano resonaban con fuerza. Negar la ayuda cuando alimenta la dependencia o la corrupción del carácter es un acto de cordura. Mientras meditaba en silencio, un hombre de apariencia humilde, cargando un hatillo al hombro, se le acercó con paso tímido. «Perdona la molestia», dijo, «pero te he visto deambular y pareces un forastero con experiencia en viajes. Me llamo Rufio. Estoy buscando la forma de llegar a la costa, pero temo perderme o encontrar bandidos en el camino». El viajero lo invitó a sentarse a su lado. «Soy un caminante, es cierto. Conozco algunos senderos, pero no todos. ¿Por qué quieres llegar a la costa? He oído que allí se necesitan jornaleros en los puertos y que pagan decentemente. Aquí, en mi aldea, no encuentro forma de mantener a mi familia. Me gustaría trabajar duro para enviarles algo de dinero». El viajero vio sinceridad en los ojos de Rufio. No percibía engaño ni manipulación. Aquel era un hombre dispuesto a esforzarse para mejorar su situación. «Te acompañaré parte del camino», ofreció. «Al menos hasta la bifurcación que conduce a los puertos. Te daré indicaciones para que no te pierdas». Rufio sonrió con alivio, y sus rasgos se suavizaron en un gesto de gratitud. «Gracias, viajero. No sé cómo pagarte. No busco pago. Solo asegúrate de mantener tu determinación y tu honestidad. De nada serviría guiarte si después te rindes a mitad de camino». El hombre asintió con energía. «Haré lo que sea necesario». Pasaron la noche en la casa de un anciano que, por unas monedas, ofrecía alojamiento sencillo. Durante la cena, Rufio contó que había trabajado en el campo desde niño, pero las sequías y las malas cosechas lo habían arruinado. El viajero lo escuchó con atención, recordando la lección sobre no fomentar la pereza. En este caso, se trataba de un hombre que no se escudaba en excusas, sino que buscaba un nuevo horizonte. A la mañana siguiente, partieron con las primeras luces del alba. Atravesaron senderos polvorientos, mientras el sol ascendía, inundando el cielo con tonos anaranjados. El viajero compartía anécdotas sobre los lugares que había recorrido, y Rufio lo escuchaba con fascinación. Hablaban de la importancia de la perseverancia y de cómo, a veces, negar un favor puede salvar a alguien de perpetuar un error. Al cabo de varias horas, llegaron a un punto donde el camino se dividía. Uno continuaba hacia el sur, el otro descendía hacia las llanuras que llevaban al mar. El viajero se detuvo y señaló el sendero de la derecha. «Sigue por ahí. Pasarás por un pueblo llamado Argentia. Es un lugar de paso para los que buscan embarcarse. Si mantienes tu determinación y hablas con los capitanes de los barcos, estoy seguro de que encontrarás trabajo. Evita endeudarte con prestamistas, y si te ofrecen favores sospechosos, recuerda la lección de no caer en dependencias dañinas». Rufio lo miró con gratitud sincera. «No sé cómo agradecerte lo que has hecho. Me has dado orientación y confianza. Haré honor a tu ayuda. La mejor forma de agradecer es no traicionarte a ti mismo. Cuida tus pasos, y que tu determinación te guíe». El hombre se despidió, y el viajero lo observó alejarse, sintiendo la satisfacción de haber auxiliado a alguien que, por sus actos, parecía merecerlo. No sentía que hubiera alimentado ninguna forma de dependencia negativa, sino más bien ofrecido una oportunidad para que Rufio tomara las riendas de su vida. Retomó su propio rumbo, sin un destino fijo, pero con la convicción de que cada experiencia lo llevaba a profundizar en la sabiduría estoica. La jornada transcurrió entre parajes serenos y encuentros fugaces con pastores y campesinos. Hacia el atardecer, divisó un campamento improvisado junto a un arroyo. Una docena de hombres y mujeres se habían reunido en torno a una fogata, conversando y bebiendo. El viajero sintió la necesidad de descansar y se acercó, saludando con cortesía. «Bienvenido, forastero», dijo uno de los hombres, un individuo de semblante amable y barba oscura. «Somos un grupo de artistas y titiriteros que nos dirigimos a la siguiente ciudad para dar un espectáculo. ¿Quieres compartir el fuego con nosotros?». El viajero agradeció la invitación y se sentó a la lumbre, sintiendo el calor reconfortante en la piel. Varios de los presentes eran jóvenes con ropas coloridas, instrumentos musicales y máscaras talladas. Había un aire festivo en su compañía, aunque se percibía cierto cansancio en sus ojos. «Me llamo Otavio», se presentó el hombre de la barba. ¿Y tú? El viajero mencionó su nombre con sencillez. Otavio sirvió un cuenco de caldo y le ofreció un trozo de pan. Mientras cenaban, los artistas contaron historias de sus giras, las reacciones del público y los desafíos de ganarse la vida en los caminos. El viajero escuchaba con interés, apreciando la honestidad y la alegría que parecían caracterizarlos. Al cabo de un rato, uno de los jóvenes, un acróbata de complexión delgada,
se levantó y anunció con entusiasmo. Esta noche realizaremos un ensayo de nuestra nueva representación. Nos gustaría que te quedaras a verla. El viajero aceptó. Necesitaba reposo, pero también le intrigaba la vida de aquellos nómadas del espectáculo. Se acomodó junto a la hoguera y observó cómo el grupo preparaba máscaras, telas y una pequeña estructura de madera que servía de escenario. De pronto, notó que una mujer joven, de ojos vivaces, se aproximaba a él con una sonrisa amable. «He visto que vienes solo», comentó. «¿Te diriges a algún lugar en particular?» «Viajo para aprender, en ese proceso, voy descubriendo distintos caminos. Podría decirse que mi destino es el conocimiento». La mujer, que se hacía llamar Daria, arqueó una ceja con curiosidad. «Suena poético. Yo soy la encargada de las marionetas. ¿Te interesa verlas?» El viajero asintió, y Daria lo condujo a una carreta llena de cofres y baúles. Le mostró con orgullo unas figuras talladas en madera, con expresiones cuidadosamente esculpidas y vestidas con ropajes miniatura. Cada una representaba un arquetipo: el rey soberbio, la mendiga astuta, el bufón risueño, la dama trágica. «Son hermosas», dijo el viajero, admirando el detalle de cada pieza. Tu los has Toledo. Mi padre comenzó a hacerlo cuando yo era niña, y luego me enseñó. Cada marioneta tiene su propia historia y su propia personalidad. A veces siento que, al manipularlas, revelo aspectos ocultos de nuestra propia naturaleza. El viajero sonrió, pensando en cómo, en cierto modo, todos los seres humanos eran marionetas de sus emociones, temores y ambiciones, a menos que cultivaran la sabiduría para cortar los hilos que los controlaban. La noche se hizo más profunda, y los artistas comenzaron su ensayo. Con música y movimientos gráciles, contaron una historia de reyes y villanos, de amor y traición. El viajero notó que algunos personajes se asemejaban a aquellos que el anciano le había descrito en sus relatos: el manipulador que finge sufrimiento, el arrogante que se cree superior, el violento que se regodea en el caos. También aparecía el sabio que se mantenía al margen, observando sin dejarse atrapar por la trama. Cuando terminó la función, los aplausos resonaron bajo las estrellas, aunque solo estuvieran ellos mismos como público. El viajero se acercó a Daria y la felicitó por su trabajo. Ella sonrió, agradecida, pero sus ojos revelaban una inquietud. «Gracias por tus palabras», dijo. «Sin embargo, debo confesarte algo. Hace tiempo que me planteo abandonar este grupo. Me gusta el arte, pero algunos de mis compañeros no son tan honestos como aparentan. He visto cómo se aprovechan de la buena voluntad de la gente para estafar, pidiendo dinero para supuestas causas benéficas que no existen». El viajero arqueó las cejas. Lo has hablado con Otavio. Daria negó con la cabeza. Él es el líder, y aunque es buena persona, hace la vista gorda cuando alguien trae monedas. No pregunta de dónde la sacó. Temo que, al final, mi silencio me convierta en cómplice. El viajero recordó la historia sobre no ser escalón para oportunistas. Si Daria era consciente del engaño, y permanecía allí, ¿no se convertía en parte del problema? Al mismo tiempo, entendía que dejar el grupo podría significar perder su sustento. «Es una decisión difícil», admitió. «Pero la virtud se mide en los actos que elegimos, especialmente cuando es incómodo o peligroso elegirlos. Si continúas en un lugar donde se engaña a la gente, ¿no traicionarías tus principios?» Ella bajó la mirada. «Sí. Lo sé. He pensado marcharme, buscar otro camino para mostrar mi arte. Pero tengo miedo». «El miedo es natural», dijo el viajero. «Sin embargo, tolerar la corrupción por miedo a la incertidumbre solo prolonga el sufrimiento y la culpa. Tal vez, si decides partir, descubras que hay otras compañías de artistas o incluso otros oficios donde tu talento pueda florecer con honestidad». Daria respiró hondo, como si luchara contra una parte de sí misma que deseaba quedarse por comodidad. «Necesito pensarlo. ¿Me darás un consejo si decido partir mañana? Puedo orientarte, pero no sostenerte. Recuerda que, a veces, negar la ayuda consiste en no perpetuar la dependencia. Si te marchas, deberás valerte por ti misma, encontrar tu ruta y tus recursos. Mi guía solo te servirá de mapa, no de muleta». La joven asintió con un atisbo de determinación. Luego se alejó, fundiéndose en la penumbra con el resto de sus compañeros, que seguían celebrando el ensayo con música y vino. Esa noche, el viajero durmió cerca de la hoguera, contemplando las chispas que ascendían hacia el cielo estrellado. Pensó en las múltiples caras de la ayuda. A veces se presenta como un rescate, otras como un consejo, y en ocasiones,
simplemente como un silencio que obliga al otro a actuar por sí mismo. No existía una fórmula infalible, solo la necesidad de observar con atención las motivaciones propias y ajenas. Al amanecer, Daria se le acercó con el rostro serio. Llevaba un atillo con sus pertenencias y abrazaba una pequeña marioneta, la de la dama trágica. «He decidido marcharme», anunció. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Pero no sé a dónde ir». El viajero se incorporó, sacudiendo la manta que lo cubría. «Puedo llevarte hasta la próxima ciudad. Allí quizá encuentres un maestro tallista o algún teatro en el que desarrollar tus habilidades. Pero más allá de eso, tu vida será tu responsabilidad». Ella asintió, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Lo acepto. Prefiero enfrentar el desafío de lo desconocido a vivir en una mentira». Otavio y los demás aún dormían, salvo un par de vigías que habían pasado la noche en vela. Daria dejó una nota y algunas monedas que le correspondían de sus últimas funciones. Luego, se despidió de los vigilantes con un gesto escueto, temerosa de que intentaran retenerla. Pero estos no opusieron resistencia, tal vez sabían que su decisión era irrevocable. El viajero y la joven se pusieron en camino, dejando atrás el campamento. El sol emergía con fuerza, iluminando los prados y el arroyo que serpenteaba entre colinas suaves. Daria caminaba en silencio, aferrada a su marioneta, como si fuera su talismán. Al cabo de un rato, rompió a hablar. «Gracias por tu consejo. No esperaba encontrar a alguien que me animara a tomar una decisión tan arriesgada». «No hago más que recordarte lo que ya sabías», respondió él. «A veces, necesitamos la voz de otro para confirmar lo que nuestro corazón nos grita». La jornada transcurrió sin incidentes mayores, aunque la sombra de la incertidumbre se cernía sobre Daria, que no dejaba de mirar atrás, como si temiera que sus antiguos compañeros la siguieran. El viajero mantenía un paso firme y sosegado, atento a cualquier señal de peligro. Al anochecer, llegaron a una aldea tranquila, rodeada de trigales y viñedos. Se alojaron en una posada regentada por una mujer robusta de sonrisa amable, que les ofreció un guiso caliente y camas limpias a un precio razonable. Mientras cenaban, escucharon la conversación de otros huéspedes. Hablaban de un señor feudal de la región que, al parecer, había caído gravemente enfermo. Se rumoreaba que sus herederos se disputaban la sucesión, y que la intriga palaciega estaba al rojo vivo. Daria mostró curiosidad por esos asuntos, pero el viajero recordó cómo, en ocasiones, los nobles engreídos manipulaban a los incautos que buscaban favores o protección. «Tal vez en esa corte necesiten entretenimiento», sugirió ella. «Podría ganarme la vida actuando». «Podrías», concedió él, «pero sé cauta. Los ambientes cortesanos suelen estar plagados de oportunistas y aduladores. Si no mantienes firme tu integridad, podrías verte envuelta en intrigas que te devoren». Daria frunció el ceño, comprendiendo la advertencia. «Lo pensaré. De momento, solo deseo un lugar honesto donde trabajar mi arte». Después de la cena, subieron a descansar. El viajero se acomodó en una pequeña habitación, mientras Daria ocupaba otra contigua. Antes de conciliar el sueño, volvió a repasar los acontecimientos recientes. La mujer que mendigaba sin hambre real, la pareja atrapada en un juego de vanidad y dependencia, Rufio y su anhelo de un futuro digno, Daria y su valentía para romper con la complicidad. Cada historia ilustraba un matiz distinto de los tipos de personas a las que el sabio aconsejaba negar, o en su caso, otorgar ayuda con prudencia. Se sentía como si, con cada encuentro, el anciano siguiera hablando a través de sus recuerdos, reforzando las lecciones que le había enseñado en la cima de aquella montaña lejana. Al día siguiente, el sol se alzó en un cielo despejado, y el canto de los gallos resonó por toda la aldea. El viajero y Daria se despidieron de la posadera, agradeciendo su hospitalidad. Retomaron la ruta principal, con la intención de llegar a la ciudad más cercana. El camino serpenteaba entre viñedos, y el aroma de la tierra fértil impregnaba el aire. De vez en cuando, se cruzaban con campesinos que saludaban con cortesía, ajenos a los dilemas internos de los forasteros. Avanzaron sin prisa, conversando sobre la importancia de la responsabilidad individual y la dificultad de distinguir cuándo ayudar y cuándo apartarse. Daria se mostró interesada en conocer más detalles de las enseñanzas estoicas que el viajero parecía encarnar, aunque él, con humildad, aclaró que no era un filósofo, sino un aprendiz de la vida. Casi al mediodía, divisaron a lo lejos una carreta volcada junto al camino. Un caballo relinchaba, atrapado en el arnés, mientras dos hombres forcejeaban para intentar enderezar el vehículo. Uno de ellos, desesperado, levantó la vista al ver llegar a los caminantes y gritó pidiendo auxilio. El viajero y Daria corrieron para evaluar la situación.
La carreta parecía haberse hundido en un bache del camino, provocando el accidente. Los hombres, exhaustos, no lograban liberar la rueda trasera que se había encajado en el barro. «Por favor, ayúdennos», exclamó el más joven, cubierto de sudor. «Si no logramos enderezarla pronto, el caballo podría lastimarse más». El viajero evaluó la escena con rapidez. «Intentemos empujar a la cuenta de 3, mientras uno de ustedes guía al caballo para que retroceda». Entre los 4, uniendo fuerzas, lograron desatascar la rueda y levantar la carreta lo suficiente para que el caballo pudiera moverse. Finalmente, el vehículo quedó en pie, y aunque con algunos daños, parecía utilizable. El hombre mayor, que lucía un bigote canoso, se limpió la frente y agradeció efusivamente. «Estábamos en un aprieto. Temía que mi caballo sufriera más heridas. ¿Podemos recompensarlos de algún modo?». El viajero negó con la cabeza, esbozando una sonrisa. «No es necesario. Basta con saber que el animal está a salvo». Daria, sin embargo, se percató de algo. Los hombres tenían, en el interior de la carreta, varios sacos de grano y algunas cajas de madera. Le llamó la atención que en las cajas aparecieran símbolos de un emblema feudal, como si transportaran provisiones destinadas a algún castillo o mansión noble. «¿Trabajan para el señor feudal de esta región?», preguntó ella con cautela. El hombre mayor asintió. «Así es. Nos encargamos de llevar suministros al castillo de la familia regente. Es un trabajo duro, pero honrado. Al menos nos permite comer». El viajero no pudo evitar recordar la conversación de la noche anterior sobre la disputa sucesoria en la corte. Se preguntó si estos hombres estarían implicados de algún modo, pero no vio indicios de engaño en su actitud. Eran simples transportistas, cumpliendo su labor. Ayudarlos a salir de ese apuro no contradecía los principios del sabio, pues no alimentaba ningún tipo de dependencia malintencionada ni pereza. Era una colaboración puntual, genuina. «Agradecemos su ayuda», insistió el hombre mayor. «Si en algún momento necesitan trabajo o cobijo, pueden preguntar por nosotros en la aldea de San Aurelio, que está camino al castillo». El viajero y Daria se despidieron con un gesto amable. Retomaron el camino, sintiendo que su conciencia permanecía en equilibrio. Habían prestado auxilio sin fomentar vicios o manipulaciones. Mientras avanzaban, la joven titiritera comentó: «Tuve un momento de duda. Pensé en las historias que me contaste sobre la gente que abusa de la caridad. Pero estos hombres parecían sinceros. Es precisamente la diferencia entre la necesidad legítima y la actitud parasitaria», explicó el viajero. «En este caso, los ayudamos a superar un obstáculo que no podían resolver solos en ese instante. No buscaban explotar nuestra compasión ni mantenernos atrapados en una deuda infinita. A veces, la única forma de aprender a negar la ayuda mal dirigida es también saber brindarla cuando es justo». Daria asintió, meditando en esas palabras. Comprendía, cada vez con mayor claridad, que el arte de la prudencia no consistía en volverse insensible, sino en afinar el discernimiento. Observaba en el viajero una calma casi inquebrantable, fruto de la confianza en los principios que lo guiaban. La tarde se tiñó de un dorado intenso, y en la lejanía se perfiló la silueta de una ciudad amurallada. Daria sintió un nudo en el estómago. Ese lugar representaba el comienzo de su nueva vida, lejos de las sombras de su antiguo grupo. Al acercarse, vieron un puente de piedra que cruzaba un ancho río. Allí se congregaban viajeros, vendedores ambulantes y soldados que vigilaban el acceso. «Ha llegado el momento de separarnos», dijo el viajero con serenidad. «Yo seguiré mi ruta, y tú debes encontrar tu camino aquí, como habíamos acordado». Daria respiró hondo, mirando la ciudad que se extendía ante sus ojos. «Estoy asustada, pero también emocionada. Gracias por tu compañía. Recuerda que la verdadera ayuda no crea ataduras. Lo que te he ofrecido es apenas una guía. Lo que hagas a partir de ahora definirá tu destino». Ella asintió, sosteniendo su pequeña marioneta con fuerza. «Lo sé. Y, aunque nos hayamos conocido hace poco, siento que has sembrado en mí una semilla de coraje». El viajero sonrió. «Ese coraje ya estaba en ti. Solo necesitabas regarlo con determinación». Daria se despidió con un abrazo breve, pero sentido. Luego, cruzó el puente y se internó en la ciudad, mezclándose con el ir y venir de la multitud. El viajero la observó hasta perderla de vista, con la certeza de que cada uno debía continuar su propia senda. Cayó la tarde, y el viento trajo consigo el olor a aguas profundas y vegetación ribereña. El viajero se quedó un rato contemplando las murallas iluminadas por la luz anaranjada del sol poniente. Pensó en el anciano,
en las 9 historias, en cada lección que se había convertido en un pilar de su actuar cotidiano. Aquel conocimiento no era un dogma, sino una brújula que le permitía orientarse en la complejidad humana. Con un suspiro de determinación, retomó la marcha por un sendero que bordeaba el río, dejando atrás la ciudad amurallada y el puente abarrotado. El horizonte se extendía ante él, abierto, infinito, como la promesa de nuevos encuentros y desafíos. El cielo se encendía en tonos violáceos y dorados, y el murmullo del agua le recordaba que, así como el río fluye imparable, la vida sigue su curso, exigiendo de cada uno la capacidad de elegir con sabiduría a quien tender la mano y a quien negársela. El ocaso cubrió la tierra, y en la penumbra el viajero avanzó con paso firme, sintiendo que, con cada experiencia, su comprensión del estoicismo se hacía más profunda y clara. Sabía que aún le aguardaban más pruebas, más rostros que le suplicarían o exigirían su ayuda, y más decisiones que tomar. Pero también sabía que, mientras se mantuviera fiel a la virtud y al discernimiento, su camino estaría iluminado por la llama inextinguible de la verdadera sabiduría. El viajero avanzó bajo la bóveda oscura de la noche, guiado por el susurro constante del río que fluía a su lado. El camino de tierra serpenteaba junto al agua, rodeado de matorrales que, bajo la luz plateada de la luna, adquirían formas fantasmales. Aún así, se sentía en calma, como si cada paso fortaleciera la convicción que latía en su interior, la de permanecer fiel a las enseñanzas recibidas en la lejana montaña. Había encontrado a muchos que reclamaban su auxilio, y otros tantos que lo rechazaban con desprecio. Sin embargo, en cada encuentro, la sabiduría estoica brillaba como un faro que le mostraba cuándo tender la mano y cuándo retirarla. Después de varias horas de marcha, el cielo empezó a teñirse de un gris azulado que anunciaba el alba. Una ligera neblina se cernía sobre la superficie del río, confiriendo al paisaje un aire irreal. Decidió detenerse para descansar un poco y, con suerte, encender un pequeño fuego que le calentara las manos entumecidas por el frío de la madrugada. Halló un claro junto a un viejo sauce, cuyas ramas colgantes rozaban casi la orilla. Allí recogió unas ramas secas, y con el pedernal que guardaba en su zurrón, prendió unas chispas que prendieron en el ramaje. La fogata emitió un tenue calor y una luz vacilante, suficiente para reconfortarlo. Mientras el fuego crepitaba, el viajero evocó las 9 historias que el anciano le había narrado y se preguntó cuántas más le faltaban por vivir para comprenderlas a plenitud. Recordó el rostro de la gente que había encontrado en las últimas jornadas, la mendiga que no buscaba alimentos sino monedas para otros fines, la pareja atrapada en un juego de dependencia y vanidad, Rufio con su afán sincero de trabajar, Daria y su decisión valiente de abandonar un ambiente turbio. Cada uno representaba un matiz distinto de la condición humana y exigía una respuesta diferente, un grado variable de ayuda o de negación. Y en ese equilibrio delicado se anclaba el espíritu estoico. El sol emergió con lentitud, tiñendo el cielo de un tono rosado que se reflejaba en las aguas. Decidió apagar la fogata, cubrir las cenizas y proseguir el viaje. A lo lejos, el camino se ensanchaba y ascendía por una colina, desde cuya cima se distinguían unos muros de piedra. Al aproximarse, descubrió que eran los restos de una antigua fortificación, casi en ruinas, custodiada por un pequeño destacamento de guardias que parecían vigilar el paso entre 2 regiones. El capitán, un hombre de mirada severa y escaso cabello, le hizo una seña para que se acercara. ¿Hacia dónde te diriges?, preguntó el capitán, con un tono que mezclaba desconfianza y cansancio. Hacia el sur, respondió el viajero. Sigo el curso del río para encontrar un camino seguro. El capitán lo examinó un momento. Muchos pasan por aquí con historias de todo tipo. Algunos huyen de deudas, otros escapan de problemas con la ley. ¿Tú qué llevas en esa bolsa? Pertenencias personales, dijo con serenidad. No soy mercader ni soldado, solo un caminante. El capitán asintió, sin rastro de cordialidad. Entonces pasa, pero no causes problemas. Mi gente está harta de los forasteros que prometen buenas intenciones y luego siembran discordia. El viajero recordó las advertencias sobre quienes se convierten en oportunistas. Agradeció el permiso y cruzó los muros semiderruidos. Al otro lado, la tierra se abría en un amplio valle, salpicado de bosques dispersos. La ruta principal se veía clara, con algunos carromatos y jinetes que iban y venían. Emprendió la marcha, sintiendo que dejaba atrás una frontera simbólica, no solo un límite geográfico, sino también un umbral que lo acercaba a nuevos desafíos. A mediodía, llegó a un cruce de caminos donde se alzaba una posada de aspecto modesto, con el tejado de paja y un pequeño corral para animales. El viajero sintió hambre y cansancio, de modo que decidió entrar para comer algo y reponer fuerzas. El interior era sencillo, una estancia con mesas de madera,
un hogar encendido y un mostrador detrás del cual una mujer corpulenta atendía a los clientes. Había pocos comensales, apenas un par de hombres que bebían vino en silencio y un joven que parecía sumido en sus pensamientos. La posadera lo recibió con cortesía. «Bienvenido. Puedo ofrecerte sopa y un pan de centeno recién horneado, si gustas». El viajero se sentó cerca del fuego y aceptó la propuesta. Mientras aguardaba la comida, sus ojos se posaron en el joven de aspecto abatido, quien lo observaba de reojo. Sus ropas estaban polvorientas, y se notaba que había caminado mucho. Parecía debatirse entre acercarse a hablar o guardar silencio. Finalmente, el muchacho se levantó y, con timidez, se aproximó a la mesa del viajero. «Disculpa que te moleste», dijo, en un susurro. «Te he visto llegar con paso seguro, como alguien que conoce bien los caminos. Estoy buscando a mi hermana. Salió de casa hace semanas, diciendo que viajaría a la ciudad para trabajar como costurera, pero no he tenido noticias suyas. Mis padres están preocupados, y yo he decidido seguir su rastro». El viajero sintió un latido de compasión. «¿Tienes alguna pista de dónde podría estar? Algunos comerciantes me dijeron que la vieron en un poblado al norte, pero otros aseguran que siguió hacia el sur. No sé qué creer. No tengo experiencia viajando, y temo caer en engaños o toparme con bandidos». La posadera trajo la sopa y el pan, y el muchacho se apartó un poco para no interrumpir. El viajero probó la comida, deliciosa y reconfortante, pero no dejaba de pensar en la situación del joven. Sería uno de esos casos en que la persona se aferra a otros para resolver sus problemas, o genuinamente buscaba a un familiar en peligro. Se acordó de las historias sobre la manipulación sentimental, pero también de la auténtica desesperación de quienes han perdido a un ser querido. Tras un momento de reflexión, se dirigió al muchacho. «No puedo prometer encontrarte a tu hermana, pero te daré algunos consejos para viajar con prudencia. Lo primero es no creer todo lo que escuches. Siempre confirma la información con varias fuentes. Si la vieron en el norte y en el sur, quizá una de esas pistas sea falsa. Intenta averiguar el aspecto de la persona que describen, su ropa, su modo de hablar. Contrasta esos detalles». El joven escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un salvavidas. «¿Y si alguien me ofrece guiarme a cambio de una cantidad de dinero que no tengo? Desconfía de quienes piden grandes sumas por información dudosa. Hay muchos que se aprovechan de la angustia ajena para estafar. Es preferible avanzar con lentitud, recabando datos verídicos, que lanzarte en brazos de un desconocido que promete respuestas inmediatas». El muchacho asintió, con un brillo de esperanza en los ojos. «Gracias. No sabes cuánto significa para mí. Mis padres temen lo peor, pero yo me aferro a la idea de que mi hermana esté bien. Ella siempre ha sido valiente, aunque un poco ingenua». El viajero percibió sinceridad en sus palabras, y no vio indicios de que buscara manipularlo. Decidió, por tanto, compartir algunos trucos más, como orientarse según la posición del sol y las estrellas, como evitar caminos demasiado solitarios, y sobre todo, como ser cauto con la gente que se ofrece a ayudar de manera excesivamente entusiasta. No le dio dinero ni se ofreció a acompañarlo, pues ello habría creado una dependencia, pero sí lo equipó con conocimiento y advertencias concretas. «Que la fortuna te acompañe», concluyó el viajero, apurando el último sorbo de sopa. «Recuerda que, a veces, la prudencia salva más vidas que la valentía». El joven se inclinó en un gesto de agradecimiento. Luego, salió de la posada, aferrando un pequeño zurrón y con un aire menos abatido que antes. El viajero pagó su comida y se dispuso a marcharse, satisfecho de haber brindado un apoyo útil sin caer en la tentación de cargar con un problema ajeno que no le correspondía resolver. Continuó su camino hacia el sur, atravesando campos de cultivo y colinas suaves. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba, los bosques se hacían más espesos, y el aire adquiría un aroma fresco a pino y resina. El canto de las aves lo acompañaba, y en la distancia se vislumbraba una cadena montañosa cuya cima estaba envuelta en nubes. Se preguntó si, más allá de esas montañas, encontraría alguna otra prueba que lo obligara a replantear sus decisiones. Cerca de un cruce rodeado de altos robles, divisó una carreta destartalada donde un hombre de aspecto desaliñado gritaba exaltado. A su lado, otro individuo, con vestimentas lujosas pero arrugadas, parecía exigirle algo a gritos. Al acercarse, pudo distinguir retazos de la discusión. «Me prometiste un cargamento de especias, y solo traes frascos de arena coloreada», vociferaba el hombre elegante, con las venas marcadas en la frente. «Tú sabías que era un negocio arriesgado», replicó el desaliñado. «Si no salió bien, no es mi culpa.
Dame más dinero y lo intentaré de nuevo. ¿Más dinero? Me has estafado una vez, no caeré en tu juego otra vez. El viajero se detuvo a prudente distancia, sin intervenir de inmediato. Observó la dinámica. El hombre con ropas elegantes parecía un comerciante frustrado que, confiando en promesas, había financiado un proyecto fallido. El otro mostraba los rasgos de alguien que manipula la buena fe ajena para obtener fondos. Pensó en la historia del sabio acerca de quienes piden ayuda para escalar social o económicamente, sin escrúpulos. De pronto, el desaliñado se giró hacia el viajero, como si viera en él una nueva oportunidad. «¿Tú podrías prestarme unas monedas? Te lo devolveré con creces cuando venda mis productos. Tengo un plan infalible». El viajero alzó una ceja. «¿Qué productos ofreces?» «Especias exóticas», respondió con entusiasmo. «Traídas de tierras lejanas. Solo necesito un poco más de capital para empaquetarlas y llevarlas a la gran ciudad. Ganaremos mucho dinero». «¿Y dónde están esas especias?», insistió el viajero, echando un vistazo a la carreta casi vacía. El hombre tragó saliva, sin responder de inmediato. «Bueno, he tenido un contratiempo, pero pronto». El comerciante elegante interrumpió con furia. «Es un mentiroso. Me hizo invertir una fortuna en mercancías que jamás llegaron. Ahora pretende lo mismo contigo». El viajero recordó la lección sobre no prestar ayuda a quienes se niegan a responsabilizarse de sus errores y buscan siempre una nueva víctima. «No invertiré nada», dijo con calma. «Si tu negocio es tan seguro, ¿por qué no lo llevas a cabo tú solo?». El desaliñado torció el gesto, furioso. «Eres igual que los demás. Nadie confía en mí. ¿Cómo voy a progresar si no me dan la oportunidad?». «La oportunidad te la das tú mismo», replicó el viajero. «Trabaja, ahorra, sé honesto. No esperes que otros cubran tus riesgos ni financien tus estafas». El hombre soltó una maldición y se apartó, mascullando que el mundo era injusto. El viajero continuó su camino, dejando atrás la disputa. Notó que el comerciante elegante lo siguió unos pasos, como si quisiera entablar conversación. «Te agradezco que no te dejaras engañar», dijo el comerciante. «Ese sinvergüenza me ha quitado demasiado. ¿Podrías, tal vez, ayudarme a recuperar mi inversión? Tengo influencias, pero necesito a alguien que confronte a ese rufián y le arranque una confesión». El viajero detuvo su andar y miró al comerciante con seriedad. «¿Quieres que use la fuerza o la intimidación?». «Bueno, si es necesario, sí. Sería un acto de justicia. No me malinterpretes, no pido que lo hieras, solo que lo asustes un poco para que devuelva lo robado». El viajero evocó la historia sobre quienes buscaban manipular la ayuda para fines violentos. Negó con la cabeza. «No me presto a la venganza ni a la coerción. Si has perdido dinero, busca la vía legal o asume tu error y aprende. Pedir a otro que aplique la violencia en tu nombre es tan reprochable como ejercerla tú mismo». El comerciante bufó, indignado. «No entiendes nada. Sin ese dinero, mi negocio está en riesgo. ¿Te niegas a ayudarme?». «Me niego a ser cómplice de tu venganza. Esa no es la clase de ayuda que ofrezco». El hombre frunció el ceño, soltó un gruñido y se marchó con pasos airados, quizá buscando otro incauto dispuesto a hacerle el trabajo sucio. El viajero, una vez más, comprobó lo complejo que resultaba mantener la coherencia con los principios estoicos en un mundo donde muchos confunden la ayuda con la complicidad o la rendición de favores oscuros. La tarde avanzó, y el sol declinante proyectó sombras alargadas sobre el camino. El viajero sintió que, con cada situación, se ponía a prueba su capacidad de discernir a quién tender la mano. A ratos, la duda asomaba en su mente, ¿y si en algún momento negaba la ayuda a alguien que sí la merecía? Pero luego recordaba la advertencia del anciano: la vida no es un juicio perfecto, y el error es parte de la experiencia. Lo importante es actuar con sinceridad y con la convicción de hacer el menor daño posible. Con esas reflexiones, se internó en un sendero más estrecho que atravesaba un bosque de coníferas. El aire era frío y olía a resina, y la luz del sol se filtraba entre las ramas, pintando el suelo con destellos dorados. Le agradaba la quietud del lugar, el murmullo suave del viento entre los árboles. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a sentir una presencia, como si alguien lo siguiera a distancia. Se detuvo y prestó atención. Nada se movía, excepto un par de ardillas que saltaban de rama en rama. Prosiguió con cautela, los sentidos alerta. Unos pasos más adelante, escuchó un crujido tras unos matorrales. Se giró de inmediato, llevando la mano al cuchillo que guardaba en su cinto.
Entonces, vio a una niña, tal vez de 10 u 11 años, que lo miraba con ojos asustados. Sus ropas estaban sucias, y su cabello revuelto. Tenía un rasguño en la mejilla y sostenía algo entre las manos, como si temiera que se lo arrebataran. «No te haré daño», dijo el viajero con voz suave, retirando la mano del cuchillo. La niña retrocedió un paso, pero no huyó. «¿Estás sola?», preguntó él, mirando a su alrededor. Ella asintió, mordiéndose los labios, y alzó el objeto que llevaba. Era un muñeco de trapo, con evidentes signos de uso y remiendos por doquier. El viajero dedujo que probablemente se había perdido o escapado de algún lugar. Se acercó con cuidado, mostrándole las palmas en señal de paz. «¿Tienes hambre?», ofreció, recordando que llevaba en el zurrón un poco de pan y queso. La niña dudó, pero asintió con timidez. Se sentó en el suelo cuando el viajero le tendió la comida, y devoró el pan con avidez. Al cabo de un rato, pareció calmarse, y en un susurro, explicó que se había extraviado de una caravana en la que viajaba con su familia. Habían discutido con unos guardias en el cruce de la antigua fortificación, y en medio del alboroto, ella se alejó. Cuando quiso volver, no los encontró. El viajero comprendió la magnitud de la situación. Era una niña sola en un bosque, a merced de bandidos o animales salvajes. La pregunta que ardía en su mente era: ¿debía llevarla de vuelta a la fortificación, buscar a sus padres, o guiarla hasta algún lugar seguro? De inmediato, recordó la regla de no crear dependencias, pero también la importancia de la protección genuina hacia quienes no pueden valerse por sí mismos. Una menor perdida no era alguien que se aprovechara de la bondad ajena, sino un ser vulnerable que necesitaba ayuda legítima. «Iré contigo a buscar a tu familia», decidió, tras reflexionar. «No podemos dejarte en el bosque. ¿Recuerdas el camino que tomó tu caravana?». La niña negó con la cabeza, con lágrimas a punto de brotar. Se dirigían, creo que hacia el oeste, pero no estoy segura. «Regresemos a la fortificación», propuso. «Quizá allí hayan visto pasar a tus padres. Y si no, preguntaremos en la posada cercana». La niña asintió con alivio, aferrada a su muñeco. El viajero comprendió que, en este caso, brindar protección no era un acto que alimentara la dependencia de un adulto negligente o de un manipulador, sino un deber moral ante alguien indefenso. Así, emprendió el camino de regreso, acompañando a la pequeña con paso firme. Sentía que cada encuentro reforzaba su comprensión de las enseñanzas del anciano. Había una diferencia abismal entre negarse a sostener la irresponsabilidad o el engaño, y ayudar a quien de verdad lo necesita, sobre todo si se trata de un inocente. Y mientras avanzaban bajo la penumbra creciente, con el bosque susurrando a su alrededor, el viajero se convenció de que el estoicismo no era dureza ni frialdad, sino la búsqueda constante de un equilibrio justo y compasivo. El camino de regreso hacia la fortificación se convirtió en un trayecto silencioso, apenas interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo las sandalias del viajero y los pasos vacilantes de la niña. El bosque, bañado por los últimos destellos del día, parecía más denso que antes, como si la penumbra ocultara secretos que preferían no revelarse. Aún así, el viajero sentía una determinación férrea. Devolver a la pequeña con su familia era un acto de humanidad que nada tenía que ver con las cautelas o los reparos que solía adoptar al decidir a quién ayudar. La niña, que hasta entonces se había mantenido aferrada a su muñeco de trapo, comenzó a relajarse un poco al sentir la presencia protectora de aquel desconocido. Su mirada, antes llena de miedo, adquirió un matiz de curiosidad. De vez en cuando, dirigía tímidas preguntas sobre el rumbo que tomaban o sobre el aspecto de los árboles. El viajero, con voz serena, respondía lo justo, sin abrumarla con detalles. Aún así, dejaba entrever cierta calidez en sus palabras, pues comprendía que la pequeña necesitaba un ancla emocional para no sucumbir al pánico de haberse perdido. Cuando finalmente salieron del bosque, la luna ya se alzaba en lo alto, redonda y luminosa, proyectando sombras nítidas sobre el camino de tierra. Al fondo se divisaba la silueta de la vieja fortificación, cuyas murallas derruidas se recortaban contra el cielo estrellado. El viajero pensó que quizá los padres de la niña habrían pasado por allí, buscando desesperados a su hija. Era la ruta más lógica para llegar a las regiones del oeste, donde se decía que abundaban los mercados y las ferias. Al aproximarse, notó que los guardias seguían en sus puestos, con antorchas encendidas que iluminaban los restos de la muralla. El capitán, el mismo hombre de mirada severa que antes lo había dejado pasar, se acercó con paso rápido, alarmado por la presencia de la niña. La pequeña se escondió tras las ropas del viajero, aferrándose a su muñeco. «¿Quién es ella?», preguntó el capitán, sin disimular su recelo. «La encontré sola en el bosque. Se separó de su familia y no sabe dónde están».
Creí conveniente traerla aquí para ver si alguien los ha visto. El capitán se llevó una mano a la barbilla, pensativo. Hace unas horas llegó un grupo de comerciantes con un par de niños, pero no recuerdo haber visto a una niña con estas características. De cualquier forma, dejaré que mis hombres revisen los registros de quienes han pasado. La pequeña tembló ligeramente, pero el viajero posó una mano sobre su hombro, transmitiéndole confianza. No tengas miedo, le susurró. Si tus padres vinieron por aquí, pronto daremos con ellos. El capitán ordenó a uno de sus guardias que los condujera a un patio interior, apenas iluminado por unas cuantas antorchas. Allí había un improvisado cuartel, con varias literas y una mesa en la que se amontonaban pergaminos y tablillas. El guardia, un joven de expresión amable, rebuscó entre los registros. Mientras tanto, la niña observaba el lugar con ojos inquietos. El viajero se mantuvo a su lado, en silencio, dejándola asimilar lo que ocurría. «Aquí tengo algo», dijo el guardia, alzando la voz. Una familia con 2 niños pasó antes del anochecer. El padre se identificó como Aristarco y dijo que buscaban a su hija extraviada. Mencionó que, en la confusión del cruce, ella se separó de la caravana. Dejaron dicho que si alguien la encontraba, la llevaran a la posada de la aldea de Bruma Alta, al oeste de aquí. Planeaban aguardar un día o 2 antes de continuar su viaje. La niña soltó un suspiro de alivio. «Aristarco es mi papá», dijo, asomándose a ver el pergamino con curiosidad. «Entonces es probable que estén en esa aldea», concluyó el viajero. Poterimos al amanecer. El capitán, que se había mantenido a cierta distancia, se acercó para escuchar la conversación. «Pueden pasar la noche en nuestro campamento. No es muy cómodo, pero al menos tendrán un lugar seguro para descansar». El viajero agradeció con un asentimiento. No deseaba imponerse, pero comprendía que la niña necesitaba protección y un lugar donde dormir, lejos de los peligros del camino. Así, los guardias les ofrecieron 2 literas en un rincón de la barraca. Mientras la niña se acomodaba, el viajero se sentó junto a ella, pensando lo irónico que resultaba aquel encuentro. Tantas veces había tenido que negar su ayuda a personas que, en realidad, no la merecían o la buscaban con fines turbios, y ahora, en cambio, se entregaba por completo a cuidar a alguien tan vulnerable como inocente. «Gracias», murmuró la niña, abrazando su muñeco. «Tenía mucho miedo de no volver a ver a mi familia». «Descansa», respondió él. «Mañana estaremos con ellos». La noche transcurrió tranquila, sin más sobresaltos que el murmullo de los guardias cambiando de turno. El viajero durmió con un oído atento, como solía hacer, por si surgía algún peligro. Sin embargo, nada perturbó la calma de las horas. Al amanecer, el capitán les ofreció algo de pan y agua antes de dejarlos partir. La niña se despidió con una tímida sonrisa, y luego tomó de la mano al viajero, dispuesta a recorrer el tramo que los separaba de la aldea de Bruma Alta. El sol se alzaba entre nubes dispersas, bañando de luz dorada las ruinas de la fortificación. Mientras se alejaban, el viajero sentía que aquella experiencia confirmaba una vez más la importancia de distinguir entre quienes realmente necesitan ayuda y quienes la reclaman sin justificación o con malas intenciones. La niña avanzaba con paso más ligero, animada por la perspectiva de reunirse con su padre. Él, por su parte, mantenía la mirada alerta, dispuesto a evitar cualquier contratiempo. La aldea de Bruma Alta, tal como les habían indicado, no quedaba muy lejos. A medida que se acercaban, el paisaje se volvía más verde y húmedo, como si una bruma permanente envolviera los prados. Las casitas de piedra se alzaban alrededor de un camino principal, y en el centro se distinguía la silueta de una posada modesta, con un cartel de madera en el que aparecía grabado un pájaro de alas extendidas. Varios aldeanos se ocupaban de sus quehaceres matutinos, y algunos se detenían a mirar con curiosidad al viajero y a la niña. ¿Ves a tu familia?, preguntó él, agachándose un poco para hablarle al oído. La pequeña recorrió el lugar con la mirada, hasta que se iluminó su rostro al ver a un hombre alto, de cabellos oscuros, que parecía discutir con el posadero en la entrada de la fonda. Sin dudarlo, corrió hacia él, gritando: «¡Papá!». El hombre se giró con brusquedad, y al reconocerla, abrió los brazos con expresión incrédula y emocionada. Se fundieron en un abrazo largo, mientras la niña rompía a llorar, liberando la tensión acumulada. El viajero llegó unos instantes después, observando la escena con discreción. Vio que el padre levantaba a la niña en brazos, besando su frente y preguntándole qué había pasado, dónde había estado. La pequeña señaló al viajero, que aguardaba a un costado. El hombre, sin soltar a su hija, se acercó y lo miró con gratitud infinita. «No sé cómo agradecerte lo que has hecho»,
dijo, con la voz quebrada. Pensé que la había perdido para siempre. ¿Cómo te llamas? El viajero mencionó su nombre sin aspavientos, explicando brevemente cómo encontró a la niña en el bosque y decidió guiarla hasta allí. El padre, que se presentó como Aristarco, lo invitó a compartir un desayuno en la posada, insistiendo en que aceptara alguna forma de retribución. Al principio, el viajero se negó, argumentando que no buscaba recompensa, pero la sinceridad de Aristarco lo conmovió. Aceptó, entonces, el desayuno como un gesto de hospitalidad. Entraron a la posada, donde los esperaba la madre de la niña, con los ojos aún rojos de llorar. Al ver a su hija sana y salva, se sumó al abrazo familiar, y luego tomó las manos del viajero entre las suyas, sin pronunciar palabra, pero dejando claro el profundo agradecimiento que sentía. El posadero, contagiado por la emoción, se esmeró en servirles pan caliente, miel y leche recién ordeñada. Durante la comida, Aristarco contó que habían salido en caravana desde una región lejana para comerciar con telas y especias. En un cruce, surgió un altercado con unos guardias por el cobro de un tributo excesivo, y en la confusión, la niña se apartó del grupo. Cuando se dieron cuenta de su ausencia, ya era demasiado tarde, nadie la encontraba por ninguna parte. Habían recorrido el bosque durante horas, llamándola, hasta que finalmente decidieron llegar a la fortificación y luego a Bruma Alta, con la esperanza de que alguien la trajera. «Te debo la vida de mi hija», concluyó Aristarco, con voz firme. «Si hay algo que pueda hacer por ti, dímelo». El viajero negó con la cabeza. No busco nada. Verla reunida con su familia es suficiente. La madre, que no se había separado de la niña, intervino. Eres un hombre de gran corazón. Otros habrían pedido una recompensa antes de devolverla. A veces hemos sufrido engaños, pero tú pareces distinto. El viajero no supo qué responder. Sentía que aquella era la prueba definitiva de que el estoicismo no implicaba frialdad ni negarse a ayudar por sistema. Consistía, más bien, en saber distinguir cuando la ayuda nacía de la verdadera compasión y cuando podía perpetuar la irresponsabilidad o la manipulación. Aquel encuentro era la prueba viviente de la bondad que se puede ejercer sin caer en la ingenuidad. Tras el desayuno, la familia lo invitó a descansar en una habitación de la posada, pero él rehusó cortésmente. Había aprendido a no enredarse en vínculos que pudieran forzarle a un compromiso que no deseaba. Además, su camino seguía adelante, impulsado por un anhelo de aprendizaje que no se saciaba con facilidad. Se despidió de Aristarco, de su esposa y de la pequeña, que corrió a abrazarlo por última vez, sonriendo con la inocencia de quien ha recuperado la esperanza. «Gracias», repitió la niña, con el muñeco de trapo apretado contra el pecho. «Prometo que seré más cuidadosa y no volveré a separarme de mis padres». El viajero esbozó una sonrisa suave. «Esa es la mejor promesa que puedes hacer». Salió de la posada y enfiló hacia el sendero que se perdía entre colinas suaves, sintiendo una ligereza inusual en el corazón. El sol del mediodía iluminaba el camino, y la brisa fresca traía consigo aromas de hierba y flores silvestres. Mientras avanzaba, reflexionaba sobre todo lo vivido desde que descendiera de la montaña donde habitaba el anciano sabio. Había conocido el engaño, la manipulación, la arrogancia, la violencia y la dependencia malsana, pero también la honestidad, el coraje, la humildad y la solidaridad genuina. En su mente resonaban las enseñanzas acerca de los 9 tipos de personas a quienes debía negar su ayuda. Sin embargo, ahora comprendía que esa negativa no era un rechazo ciego o cruel, sino una forma de preservar la dignidad de ambas partes. Del mismo modo, sabía que había momentos en que la ayuda debía otorgarse sin vacilación, cuando la vida o la integridad de alguien dependía de ello, y cuando la persona no buscaba abusar ni eludir su propia responsabilidad. Tras varias horas de caminata, alcanzó una encrucijada donde se alzaba una cruz de piedra indicando distintos destinos. Hacia el oeste se extendían los dominios de la costa, con puertos y ciudades bulliciosas. Hacia el sur, las montañas se erguían como gigantes, prometiendo paisajes inhóspitos y desafíos mayores. Sintió el impulso de regresar a la montaña donde vivía el anciano, compartir con él lo aprendido y agradecerle la sabiduría que había transformado su perspectiva de la vida. Pero también se sintió atraído por el horizonte desconocido, donde cada paso podía traer nuevas experiencias. Se quedó un rato contemplando los letreros, escuchando el susurro del viento que acariciaba los campos. Al final, decidió que, antes de aventurarse en regiones ignotas, regresaría al lugar donde todo comenzó. No buscaba un aplauso ni la aprobación de su maestro, sino simplemente cerrar el ciclo, como si las historias vividas fueran capítulos de una enseñanza más amplia. Se encaminó hacia el este, siguiendo el sendero que bordeaba un conjunto de colinas. Sabía que, después de varios días, alcanzaría la base de la montaña.
La travesía se alargó durante jornadas en las que el clima mostró toda su variedad: días de sol radiante, noches estrelladas, tormentas repentinas que lo obligaban a refugiarse bajo salientes rocosas. No obstante, cada prueba reforzaba su determinación. Encontró a otros viajeros, algunos amigables, otros desconfiados, escuchó rumores de conflictos en cortes lejanas, de bandos que se disputaban tierras y tributos. Y, en cada conversación, sentía que la semilla del estoicismo florecía en su interior, dándole la templanza para no verse atrapado en pasiones ajenas. Finalmente, una mañana de cielos despejados, divisó la imponente mole de la montaña donde el anciano lo había instruido. Sus picos nevados brillaban con el sol naciente, y los senderos escarpados se dibujaban como cicatrices en la roca. El viajero sintió un cosquilleo de nostalgia al reconocer el terreno. Recordó el esfuerzo que le costó subir la primera vez, cuando aún era un muchacho inseguro que buscaba respuestas en la figura de un sabio. Ahora, aunque su cuerpo estaba más curtido y su mente más clara, experimentaba la misma reverencia ante la grandeza de la naturaleza. Ascendió con paciencia, sorteando peñascos y veredas estrechas. La altura le cortaba la respiración, pero también le otorgaba una sensación de libertad inmensa. Al acercarse a la cima, vio el mismo refugio de piedra donde, tiempo atrás, se había encontrado con el anciano. Sintió que su corazón se aceleraba. ¿Seguiría allí el maestro, o habría partido a otro lugar? ¿Habría más aprendices en su puerta? Cuando llegó a la humilde construcción, descubrió que el anciano seguía sentado en el mismo bloque de roca pulida, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Su túnica de lino marrón ondeaba ligeramente con el viento, y su bastón descansaba a un costado. Parecía contemplar el horizonte con una serenidad absoluta. El viajero se detuvo a unos pasos, conteniendo el aliento. Luego, con una mezcla de respeto y emoción, se inclinó en señal de saludo. El anciano giró la cabeza, y en sus ojos se dibujó una chispa de reconocimiento. «Has vuelto», dijo con su voz profunda. «Te has tardado más de lo que esperaba, pero sé que cada demora es una lección». El viajero se acercó, sintiendo un nudo en la garganta. «Maestro, he recorrido caminos y he conocido rostros que encarnan cada una de las historias que me contaste. He aprendido a negar la ayuda a quienes la usan para dañar o perpetuar su propia miseria, pero también a brindarla cuando la compasión es verdadera y necesaria». El anciano esbozó una leve sonrisa. «Cuéntame, entonces, cómo es tu espíritu tras esas vivencias». El viajero relató, con calma, los episodios más significativos: los manipuladores que intentaron aprovecharse de su bondad, los violentos que buscaban su complicidad, los engreídos que pretendían someterlo, los perezosos que ansiaban vivir a costa de los demás, y sobre todo, los seres que sí merecían su auxilio, como Rufio, Daria y la niña perdida. Cada historia era un fragmento de su propio crecimiento, un peldaño que lo había llevado a comprender la importancia de la sabiduría estoica en la vida cotidiana. El anciano lo escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el horizonte. Cuando el viajero concluyó, el sabio guardó silencio unos instantes, como sopesando cada palabra. Luego, con un gesto lento, se incorporó, apoyándose en el bastón. «Veo que has entendido la esencia de mis enseñanzas», dijo con solemnidad. «Ahora sabes que negar la ayuda no es un acto de crueldad, sino una decisión consciente para proteger la virtud y fomentar la responsabilidad ajena. Y también comprendes que, cuando la vida de alguien pende de un hilo, o cuando el corazón sincero de otro te solicita amparo, negarse es una forma de traicionar la compasión». El viajero asintió, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en su pecho. «Aún me falta mucho por aprender, maestro. Pero al menos he hallado un rumbo que me permite vivir sin el peso de la culpa o el remordimiento, y sin dejarme manipular por quienes abusan de la generosidad». El anciano colocó una mano sobre el hombro del viajero, en un gesto paternal. «Esa es la senda. El estoicismo no te convertirá en un hombre perfecto, pero te guiará para ser uno que vive con coherencia y paz interior. Sigue tu camino, sin buscar la aprobación de todos, ni temer sus críticas. Actúa conforme a la razón y la virtud, y encontrarás la serenidad que tanto anhela el corazón humano». El viento sopló con fuerza en la cima de la montaña, meciendo las ropas de ambos. El viajero contempló la inmensidad del valle que se abría ante sus pies, recordando todas las veces que había dudado de sí mismo. Ahora, en cambio, sentía un sosiego que nacía de la certeza de haber encontrado un equilibrio entre la ayuda y la negación. Pensó en las gentes que había dejado atrás, en los reencuentros y las despedidas, y se dio cuenta de que todo formaba parte de un gran tapiz en el que cada hilo era un acto de discernimiento. «¿Puedo quedarme un tiempo contigo?», preguntó con humildad. «Para seguir nutriéndome de tu sabiduría y compartir lo que he aprendido».
El anciano asintió con afecto. Por supuesto. Mi morada es sencilla, pero el espíritu se enriquece con la contemplación y el diálogo. Encontrarás aquí el silencio que necesitas para asimilar tus vivencias y prepararte para las que vendrán. El viajero, con el corazón rebosante de gratitud, inclinó la cabeza en señal de respeto. Sabía que, tras ese tiempo de reposo, volvería a partir hacia nuevos horizontes, pues la vida era un viaje continuo. Sin embargo, ahora tenía claro que no estaba solo. Llevaba consigo la voz del anciano, las historias vividas y la luz de la razón que lo guiaba en cada decisión. Había comprendido que negar la ayuda a ciertos individuos era, en el fondo, un acto de protección hacia ellos y hacia uno mismo, y que la verdadera compasión no consiste en complacer los caprichos ajenos, sino en fomentar la responsabilidad y la virtud. La tarde se fue tiñendo de tonos anaranjados, y la cima de la montaña se cubrió de un aura dorada. El anciano y el viajero se adentraron en la humilde edificación de piedra, donde la penumbra ofrecía un refugio tranquilo frente al viento helado de las alturas. Allí, en la serenidad de aquel lugar apartado, conversaron hasta que la noche desplegó su manto de estrellas, y los ecos de la sabiduría antigua resonaron en cada rincón, recordándole al viajero que la vida, con todas sus pruebas y lecciones, era el sendero más valioso para cultivar la grandeza del alma.